Antes de comenzar con el resumen, cabe aclarar que esta es la segunda parte del video de hace unos meses, pero también un recopilatorio de la parte anterior para aquellos que no vieron la primera parte. Y ahora sí, los dejo con el video. La historia comienza presentándonos a nuestro prota, Damon, una especie de assassin al servicio de este tipo de aquí, Javier, el jefe de una familia bastante importante, y el cual lo estaba felicitando por el buen trabajo que había realizado hasta ahora, como el líder del clan de sombras, una especie de organización conformada por assassins, al servicio de su familia, aunque tras sus palabras le preguntó si acaso creía que una sombra necesitaba libertad, a lo que el chico le respondió que no, las sombras únicamente estaban hechas para seguir órdenes. No obstante, el tipo le preguntó que entonces, ¿por qué carajos había actuado por su cuenta? Y cómo era que había sido capaz de liberarse del lavado de cerebro, ejerciendo una presión enorme sobre el chico. El prota no podía entender cómo ese tipo lo había descubierto, explicándonos que el lavado de cerebro era un método con el que la familia de Javier controlaba a la organización de assassins. Primero capturaba huérfanos como él y los hacía trabajar como mercenarios toda su vida. En otras palabras, preparaba a esos niños como perros leales a su familia. Aunque por suerte este último fue capaz de escapar del control. Sin embargo, no entendía cómo había sido descubierto, a lo que Javier le explicó que en realidad todos los assassins, además del lavado de cerebro, tenían otro candado en sus cuerpos, gracias al cual fue capaz de poner de rodillas a Damon, ejerciendo un dolor insoportable en su cuerpo, y el cual según Javier era causado por un gusano que fue incrustado en su corazón y que tenía la función de destruirlo en caso de que los esclavos desobedecieran las órdenes. En otras palabras, Damon estaba jodido, ya que no tenía manera de escapar a un hechizo como ese. Por ello recordó un poco de su pasado, sobre cómo fue secuestrado a una edad temprana y criado como un perro de caza, aunque casualmente aprendió una técnica de fuego, gracias a la cual había sido capaz de escapar del lavado de cerebro. Fue entonces cuando pensó que podría soñar con la libertad, pero ahora se daba cuenta de que eso era imposible, preguntándose qué carajos había hecho para merecer eso. Pero si ese era su final, no podía dejar que fuera tan patético, así que al menos intentaría llevarse consigo el brazo de su maestro. Javier no entendía cómo era capaz de mantenerse en pie en ese estado. Tras esto, el chico, cegado por la ira, arremetió contra él, pero a pesar de que atacó con todo su poder, no fue capaz de hacer nada contra Javier, quien rápidamente le causó una herida mortal. Eso sí, al menos fue capaz de causar un pequeño rasguño en la mano de su amo, quien no recordaba cuándo había sido la última vez que fue herido. Mientras tanto, Damon, que poco a poco perdía la luz en sus ojos, comenzó a aceptar que no había nada que pudiera hacer. Después de todo, la brecha de poder era enorme, pero a pesar de entenderlo, la ira continuó inundándolo. No podía aceptar la vida tan miserable que había tenido, y mucho menos haber sido una simple herramienta. Así que con sus últimas fuerzas comenzó a anhelar que ya fuera un dios o un demonio, alguien le permitiera tener una oportunidad para vengarse. Tras esto, un aura brillante comenzó a envolverlo. Has sido elegido por Furia. Poseerá tu cuerpo. Error, error. Después de esto, nos muestran a un pequeño niño, resguardado por su madre, que sí, al parecer era nuestro prota, quien ahora era un pequeño recién nacido, y no podía entender cómo carajos había reencarnado en el hijo de esa mujer, explicándonos que despertó en ese cuerpo con todos los recuerdos de su vida pasada. Al principio creyó que se trataba de un sueño, hasta que luego de unos días entendió lo que pasaba. Ese era su nuevo cuerpo. No podía entender bien cómo había sucedido. Sin embargo, se dio cuenta de que ahora estaba en una casa bastante cómoda, que quizá era de una familia renombrada, algo que podría serle útil para llevar a cabo su venganza. Así que por el momento fingiría ser un niño común para no levantar sospechas. Eso sí, se preguntaba a qué tipo de familia pertenecía a dicha mansión, duda que fue resuelta luego de conocer al patriarca de la familia y por ende su abuelo, el cual contaba con una presencia abrumadora. Con solo verlo, Damon fue capaz de reconocer de quién se trataba. El tipo era el rey de la aniquilación, Cedric Sigard, uno de los guerreros más poderosos, y ahora entendía que se había reencarnado en una de las familias más poderosas. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el assassin que reencarnó como un genio espadachín. Pero bueno, su abuelo le dio el nombre de Laon, lo que en su idioma significaba sombra. En otras palabras, su título como sombra continuaba acompañándolo. Por otra parte, el chico aprovechaba sus momentos a solas para practicar su antigua técnica, con la que había sido capaz de liberarse del control mental, el anillo de fuego.
Una técnica bastante poderosa que según él no fue capaz de perfeccionar en su vida pasada, pero ahora era la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que estaba seguro de que con ella contaría con el poder suficiente para vengarse de Javier. Aunque no estaba siendo tan fácil, ya que su nuevo cuerpo estaba lleno de energía de hielo, que contrarrestaba con la de fuego. Además, al analizar un poco su circuito de magia, se dio cuenta de que si más puntos en él eran bloqueados por el hielo, podría perder la vida. Por suerte, podría utilizar su habilidad de fuego para evitarlo. Eso sí, no quería desperdiciar la energía de hielo que podría serle útil en caso de dominarla, así que no la eliminaría por completo, aunque el entrenamiento para conseguirlo estaba resultando ser más difícil de lo que esperaba. Y no solo eso, ya que fingir ser un bebé común y corriente con su madre, teniendo la mente de un adulto, era una verdadera tortura para él. Pero dejando eso de lado, Silvia, la madre del chico, fue visitada por uno de sus viejos amigos, el cual el prota apenas lo notó, lo reconoció de inmediato. Ese anciano era el Santo de los Trapos, una persona reconocida por poseer técnicas médicas y habilidades que eran reconocidas en casi todo el mundo, y el cual llevaba una relación bastante cercana con su madre, así que después de conocerlo, usó su magia para darle un chequeo a su estado de salud, pero al hacerlo se dio cuenta de que la condición del prota no era muy buena, explicándole a su madre que Damon tenía una especie de maldición, esto ya que su circuito de maná estaba siendo bloqueado por energía de hielo, diciéndole que en caso de no tratarlo, perdería la vida. Tras esto, el anciano se retiró para visitar a su viejo amigo Cedric, y después de escuchar sus palabras, Damon entendió de qué se trataba la energía que había sentido. Aún así, intentaría sacarle todo el provecho posible. No obstante, su madre, que no sabía nada de esto, estaba destrozada, creyendo que quizá podría perder a su hijo. Aún así, haría todo lo posible para evitarlo. Mientras que Damon, que lo observó llorando, comenzó a sentir una presión en su pecho, un sentimiento que su antiguo yo jamás había sentido. Debido a eso, intentó consolarla, aunque no podía expresar bien sus palabras, únicamente la frase mamá, palabra que impactó demasiado a Silvia, al grado de irrumpir en la habitación donde su padre estaba reunido con el anciano, para suplicarle que por favor salvara la vida de Damon, aunque el tipo le contestó que no tenía por qué ayudar a alguien que quizá no podría contribuir a su familia, incluso había hecho ya demasiado, al darle el apellido Sigard a alguien que probablemente no podría convertirse en un artista marcial. Tras esto, el hijo de fruta le pidió a sus guardias que la sacaran de la habitación. Una vez hecho esto, el anciano le preguntó por qué no era honesto con su hija, si había sido él quien lo mandó llamar para que checara a su nieto. Pero bueno, tras esto le explicó los detalles de la maldición de Damon. 9 de sus circuitos de maná estaban bloqueados por energía de hielo, y en caso de bloquearse todos, perdería la vida. Por suerte, dándole la medicina adecuada, podría salvarse. Eso sí, era casi imposible que se convirtiera en un artista marcial, debido a su condición, algo que pareció afectar a Cedric, pero estaba conforme con que su vida fuera sacada de peligro. Días más tarde, Silvia comenzó a suministrarle la medicina que el anciano le había dado, medicina que por cierto el prota tomaba con bastante gusto, ya que según él, podría ayudarle a desarrollar sus habilidades de fuego. Tras esto, 2 años pasaron, y gracias a que el chico continuó entrenando e ingiriendo la medicina, sus habilidades habían incrementado exponencialmente, y nuevamente 2 años más transcurrieron. El chico, además de pasar tiempo con su madre, no abandonaba ni un solo día su entrenamiento, hasta que por fin alcanzó la edad de 5 años, y este mensaje apareció ante él. Has conseguido el segundo nivel de fuego, ha aumentado la calidad de tu alma, ha aumentado tu sensibilidad al maná, ha aumentado tu energía. El chico estaba avanzando de a poco para alcanzar e incluso superar el nivel de poder que solía tener, y nos explica que esa ventana de estado comenzó a perecer desde que solo era un niño. Al principio no entendía muy bien cómo funcionaba, pero después entendió que era un sistema que le permitía confirmar su estado actual, y obviamente solo era visible para él. No obstante, a pesar de que su control sobre el fuego había mejorado, debido a su condición física no había conseguido mejorar la resistencia de su cuerpo. Por suerte aún tenía 5 años, así que tenía bastante tiempo para fortalecerse antes de que tuviera que enfrentarse a su venganza, explicándonos que a pesar de que su condición física era un problema, una vez consiguiera dominar todas las técnicas como Sizing con las que solía contar, eso no sería un problema. Aunque antes de que pudiera continuar con su entrenamiento, su madre lo preparó para llevarlo a una especie de reunión, o más bien ceremonia, donde pondrían a prueba las habilidades de los nuevos miembros de su clan, y obviamente Damon era uno de ellos. Una vez en el lugar, se dio cuenta de que toda la sala estaba llena de personas de clase alta,
pero estas últimas parecían tratar de manera despectiva a su madre, e incluso murmuraban cosas sobre él y su enfermedad, alardeando con que quizá todo era culpa de la sangre de perdedor que corría por sus venas. Obviamente el prota no entendía muy bien a qué carajo se referían, y aunque no le importaba que hablaran mal de él, si continuaban insultando a su madre, no se quedaría de brazos cruzados. Pero su madre lo tranquilizó, diciéndole que no debe prestar atención a sus comentarios, y que mejor se centrara en la razón por la que estaban en ese lugar. Tras esto, el patriarca de la familia se hizo presente en la habitación, y al darse cuenta de que todos los invitados estaban en el lugar, usó su poder para invocar una espada enorme, la cual según Daemon era llamada la espada del juicio, dando así comienzo a la ceremonia. Tras esto, el patriarca les explicó que al colocar la mano sobre la espada, esta determinaría la habilidad de maná que poseía cada persona. Así que el primer niño fue llamado para la prueba, y mientras este se sometía a ella, el prota nos explica que a partir de los 4 años, la capacidad de maná de cada niño se estancaba, así que esa prueba determinaría qué tan fuertes podrían llegar a ser en el futuro, y qué tipo de elemento podrían dominar. El niño de antes obtuvo el atributo de viento, además de que según el brillo emanado por la espada, ese chico contaba con un enorme potencial. La siguiente en someterse al examen fue Lucy, una chica perteneciente a una familia aliada a los Sigard, que por cierto obtuvo resultados bastante sobresalientes. Mientras tanto el prota, que aún contaba con energía de hielo en su circuito, estaba seguro de que no obtendría un resultado demasiado bueno, aunque por el momento eso no le importaba demasiado. Y bueno, después de varios aspirantes su momento llegó. Obviamente todos los miembros de clases nobles lo veían con bastante desdén, creyendo que no obtendría una calificación sobresaliente. Incluso el mismo Daemon no tenía muchas expectativas, únicamente esperaba averiguar qué atributo mágico se adaptaba mejor a su nuevo cuerpo. Aunque una vez entró en contacto con la espada, fue rodeado por una intensa aura brillante, gracias a la cual presenció una especie de visión, en la que un guerrero se enfrentaba a cientos de demonios. Obviamente no entendía quién era ese tipo, y menos qué era ese lugar. Eso sí, el tipo parecía tener un gran parecido con este último. Segundos después, recuperó la conciencia, dándose cuenta de que en la prueba, su energía ni siquiera llegó hasta la mitad de la espada, provocando la burla de todas las personas en la sala, quienes al parecer nunca habían presenciado un resultado tan mediocre. Pero a pesar de la decepción del resto, su madre continuaba apoyándolo. Tras esto, Cedric dio por terminada la ceremonia, invitando a todos a retirarse de su castillo. Este último, a pesar de que ya esperaba un resultado bastante malo por parte de su nieto, estaba bastante decepcionado por ello. Sin embargo, una vez todos se retiraron de la sala, una inmensa ráfaga de energía dorada comenzó a recorrer la espada del juicio, una luz tan dorada como el sol, que según Cedric era idéntica a la del primer patriarca, y la cual solo podía indicar un poder de fuego abrasador, capaz de competir incluso con el de los demonios, y que solo se había visto un par de veces a lo largo de la historia de su familia. Obviamente no podía entender cómo Daemon contaba con tal potencial. Después de esto nos muestran como 7 años transcurrieron desde la ceremonia. Daemon ahora contaba con 12 años, y según su ventana de estado, estaba por alcanzar el nivel 3 en su dominio sobre el fuego. Daemon, título ninguno, estado, maldición del frío, poca resistencia, rasgos ninguno, anillo de fuego nivel 2. Y el chico nos explica cómo durante ese lapso de tiempo continuó con su entrenamiento constante, aunque habría progresado mucho más rápido con el fuego si no contara con la energía de hielo, además de que gracias a la maldición su resistencia continuaba siendo bastante mala. Pero mientras nos explicaba esto, fue interrumpido por su madre, quien le dijo que se diera prisa, ya que la reunión estaba por dar inicio. Esto ya que según el prota, una segunda ceremonia se llevaría a cabo en ese momento. Por suerte esta vez, el proceso fue más rápido que la vez anterior, aunque cuando su turno llegó, Cedric le preguntó el por qué no había respondido a la solicitud que le enviaron hace unos días para asistir al entrenamiento básico, aunque el prota no entendía de qué carajos le hablaba, ya que al parecer su madre se lo había ocultado para protegerlo. Así que esta última le pidió a su padre que por favor lo excluyera de los entrenamientos, ya que en su condición quizá no podría resistirlos. Pero el tipo le respondió que no había excepciones para alguien de la familia Sigard, así que si no podía aceptar sus términos, lo mejor era que se marchara en ese momento. Tras esto, los hijos de fruta en la sala comenzaron a burlarse, recordando cómo esta ya una vez había desertado de su familia. Y gracias a eso, Daemon entendió por qué su madre era tratada de esa manera, ya que al parecer había desertado de su familia hace algún tiempo, y al hacerlo rompió su núcleo de maná para no ser buscada, así que ahora no podría usar la magia. Todo eso para casarse con el padre de Daemon. Pero este último falleció durante su embarazo, dejándola sin más alternativa que regresar con su familia, los cuales ahora la veían como una inútil. Pero a pesar de que entendía por qué la trataban de esa manera, no estaba dispuesto a permitirlo, así que tras esto se presentó ante el patriarca, diciéndole que seguiría sus órdenes y asistiría al dichoso entrenamiento.
aunque el tono desafiante en el que lo dijo despertó la furia de Cedric, quien sometió al chico con un aura increíble que apenas fue capaz de resistir. Pero según el prota, era algo de esperar, ya que por algo era conocido como el rey de la aniquilación. Su madre quiso interceder por él, pidiéndole que parara. No obstante, este último continuó arremetiendo con su aura contra el chico, un aura tan poderosa que incluso afectó a los adultos en la sala. Por su parte, Daemon, al verse acorralado, recordó como en su vida pasada, al ser un assassin que se movía entre las sombras, siempre estuvo solo. No obstante, ahora que tenía a alguien por quien luchar, no podía ceder tan fácilmente. Tras esto, a pesar de la intensa aura de Cedric, el chico se acercó a él para decirle que a pesar de no ser un miembro oficial de su familia, se presentaría al dichoso campamento y le demostraría que era mucho más talentoso que los miembros de clase alta que se decían ser parte de su familia. Tras estas palabras, perdió el conocimiento debido a la presión. Eso sí, antes de colapsar, recordó que así como en su vida pasada, fue capaz de sobrevivir en el bajo mundo, convertirse en una figura proveniente en una familia de privilegiados no sería problema. Les mostraría a todos los hijos de fruta lo fuerte que podía llegar a ser, a alguien que conocía el sabor de perderlo todo. Por otra parte, nos muestran como uno de los miembros de la rama principal de la familia se había interesado en el prota después de ver cómo fue capaz de resistir el aura de su padre, así que lo mantendría vigilado para evitar que pudiera llegar a convertirse en una amenaza para su derecho de sucesión. Tras esto, nos muestran cómo Cedric visitó el campo de entrenamiento donde su nieto sería recluido para reunirse con este tipo de aquí, Lymer, el instructor en jefe del lugar y un viejo amigo suyo. Este último le preguntó si acaso estaba ahí por su nieto, explicándole que Sylvia lo había visitado días antes para pedirle que se asegurara de que Daemon no se lesionara. Así que si había llegado ahí por la misma petición, estaba perdiendo el tiempo, ya que él no haría ninguna distinción entre sus alumnos, incluso si se trataba de su nieto. Aunque quedó impactado cuando el anciano le dijo que eso era justo lo que quería. Estaba ahí para pedirle que a pesar de la condición de Daemon, no disminuyera la intensidad de su entrenamiento, diciéndole que expulsara a todos los que considerara débiles, para que solo quienes podrían ser útiles recibieran los recursos adecuados. Por otra parte, nos muestran cómo el prota había alcanzado el tercer nivel en su dominio de fuego. Has conseguido el tercer nivel de fuego, ha provocado el aumento de calidad de tu alma y tu físico, ha aumentado resistencia, fuerza y agilidad. A pesar de eso, sabía que ese era solo el inicio, ya que según información de su vida pasada, el entrenamiento de los Sigurd era famoso por su dificultad, así que ser de nivel 3 solo era el primer paso. Necesitaba continuar mejorando si quería sobrevivir y sobresalir más que nadie, para así cerrarle la boca a todos los que se burlaron de él y su madre. Después de ello, por fin llevaría a cabo su venganza, aunque mientras analizaba sus estadísticas fue visitado por su madre, quien quería tener una charla con él antes de que viajara al entrenamiento. Pero antes de eso le preguntó si estaba seguro de querer asistir, ya que si hablaba con su padre podría convencerlo de al menos posponerlo un año. Pero el prota se negó, diciéndole que no podía soportar cómo los nobles se burlaban de ella, así que Sylvia le explicó el por qué era tratada de esa manera, revelándole que se había enamorado de su padre en medio de una misión, pero era difícil estar con él, ya que solo era un caballero normal. Era por eso que desactivó su núcleo de maná y abandonó a su familia. Además, le comentó que solía tener una hermana 2 años mayor que él, con quien llevaba una vida bastante pacífica. O bueno, eso es de que varios delincuentes los asaltaron. Su padre no era tan poderoso y ella estaba embarazada, así que no pudieron hacer mucho contra ellos. Por suerte su abuelo había contratado guardias sin que ella lo supiera. Desafortunadamente, cuando llegaron, su padre y hermana habían colgado los tenis. Después de eso no tuvo más opción que regresar a la familia, de la que una vez había desertado. El prota comprendió lo ocurrido, pero como un assassin acostumbrado a seguir órdenes, veía a Sylvia como una egoísta que había tirado sus responsabilidades. A pesar de eso, ella era la única persona que lo había tratado de manera cálida, así que usaría sus habilidades no solo para vengarse, sino también para ayudarle a recuperar su posición en la familia. Pero bueno, luego de pasar un rato al lado de Sylvia, quiso continuar con su entrenamiento, pero al hacerlo una intensa aura azul comenzó a envolverlo. Es por fin la hora. Tu furia me ha alcanzado. Luego de escuchar estas palabras, una especie de criatura se presentó ante él, diciéndole que le ayudaría en su sueño de venganza. Obviamente el chico no entendía qué carajos estaba ocurriendo. Rasgo oculto está siendo desbloqueado. Rasgo ira ha sido creado. Tras el mensaje, el ente le dijo que ayudaría a que su sueño de venganza se hiciera realidad. Eso sí, para ello tendría que sacrificar tanto su cuerpo como su alma. No obstante, quedó bastante sorprendido de que su invocador fuera solo un niño. Así que le preguntó cómo alguien de su edad fue capaz
incapaz de sentir la ira necesaria para invocarlo, aunque luego de echar un vistazo se percató de que en efecto, ese chico tenía una enorme sed de venganza en su interior, así que le dijo que si le daba su cuerpo le ayudaría a conseguir la venganza que tanto deseaba. Tras escuchar esto, el prota se percató de que quizá ese ente había sido invocado por la ira que sintió antes de perder la vida, pero ahora era demasiado tarde, así que le dijo que no necesitaba su ayuda, ya que él se vengaría por sus propios medios. Pero la criatura de manera amenazante le explicó que no tenía opción, ya que no estaba ahí para negociar, estaba ahí para tomar control de su cuerpo. Tras esto, un frío abrasador comenzó a recorrer la piel de Damon, quien luego de que la presencia se abalanzara sobre él e intentara tomar control de su cuerpo, trató de resistirse. No obstante, el demonio no parecía retroceder, diciéndole que no se detendría hasta tener completo control de su nuevo recipiente. Y además del frío que le estaba provocando, incluso estimulaba sus sentimientos de ira para que se diera ante ellos y voluntariamente les diera el control. Y a pesar de que le parecía tentador, el prota no podía ceder, ya que no sabía lo que ese monstruo podría hacerle a su madre después de apoderarse de su cuerpo. Por suerte, cuando el frío estaba por tomar control de su cuerpo, recordó algo con lo que podría hacerle frente, así que concentrando todo su poder, generó una llama lo suficientemente fuerte como para impedir que el hielo se apoderara de su conciencia. Esa era la única opción que le quedaba. El demonio no entendía cómo un niño de esa edad tenía la capacidad para resistirse a su control, y el chico le dijo esto: me vengaré por mi cuenta, no voy a dejar que un fantasma use mi cuerpo a voluntad. Palabras que hicieron enfurecer al tipo. Aún así no podía hacer nada, ya que su poder no estaba siendo suficiente para tomar control del chico. Mientras tanto, el sistema le indicó al prota que se habían desbloqueado nuevas habilidades, aunque el demonio que observó todo se dio cuenta de que el sistema era el mismo que él había creado, pero no entendía por qué se encontraba en manos de Damon. Así que tras escuchar estas palabras, el chico por fin entendió de dónde provenía esa ventana. Mientras tanto, el demonio continuó ejerciendo poder contra el chico, poder que por suerte ya no fue efectivo contra este último, que había controlado por completo el aura que ejercía contra él. Así que al notarlo, el demonio tomó la decisión de que por el momento únicamente permanecería a su lado, eso hasta encontrar el momento adecuado para apoderarse de su cuerpo. Así que tomó la forma de un pequeño brazalete, diciéndole que estaría con él hasta el día de su eliminación. Mientras tanto, el prota decidió no intentar deshacerse de él, ya que en caso de conseguirlo perdería el sistema que le había estado ayudando. Eso sí, lo mantendría vigilado hasta ser lo suficientemente fuerte como para deshacerse definitivamente de él. Al día siguiente, el chico se despidió tanto de su madre como de su sirvienta, ya que su viaje al campamento de entrenamiento estaba por dar inicio. Después de despedirse de ambas, nos muestran como una semana después, el chico por fin llegó al dichoso campamento, donde por cierto, no solo miembros de la familia Sigurd asistirían, sino también miembros de las ramas secundarias y de familias aliadas. Como siempre, varios chicos hablaban mal las espaldas del prota, burlándose por lo frágil de su cuerpo y porque lo más probable era que ni siquiera pasara la prueba de admisión. Pero el prota se presentó ante ellos para decirles que si tenían algo que comentar, se lo dijeran de frente. Los chicos por su parte le preguntaron como alguien que vivía en el exilio se atrevía a hablarles de esa forma, a lo que el chico le respondió que fracasados de las ramas secundarias eran peor que él. Tras esto, los chicos se arremetieron contra él, pero Damon estaba listo para contestar a sus ataques. No obstante, fueron detenidos por Hart, uno de los miembros de la rama principal, quien de inmediato puso a los chicos en su lugar, aunque tras pedirles que se largaran, le preguntó al prota si acaso no conocía su lugar, ya que no era más que basura en su familia, así que debía comportarse como tal y no avergonzarlos. Pero Damon de manera épica le contestó que qué iba a hacer si no lo obedecía, si acaso correría los brazos de su padre para pedirle que lo echara, ya que estaba seguro que por su cuenta no podría hacer nada contra él. Esto hizo enfurecer al chico, que estaba a punto de atacarlo. Sin embargo, fueron interrumpidos por el instructor de antes. Al notar su presencia, el prota se dio cuenta de que era alguien de quien había escuchado en su vida anterior, un poderoso guerrero que se había retirado después de que su núcleo se dañara. Este último, luego de presentarse, les explicó que ya que este año habían demasiados reclutas, les aplicaría una prueba para reducir su número a la mitad, ya que no podía desperdiciar su tiempo con personas sin potencial, explicándoles que la primera prueba sería correr hasta que él les dijera que se detuvieran. Tras esto, todos los chicos comenzaron a correr tan rápido como podían. Por su parte, el demonio le preguntó a Damon por qué no se daba prisa, a lo que el chico le contestó que esa no era una carrera, más bien era una batalla de resistencia, así que debía dosificar su energía, ya que el ganador sería la última persona en pie, y él llegaría hasta el final.
final, pasara lo que pasara. Los dos genios de las ramas principales tomaron la delantera de inmediato, y a pesar de su velocidad, no parecían cansados en lo más mínimo. Mientras que Daemon, a pesar de haberse mantenido atrás de todos, su estado físico era bastante lamentable. Apenas se mantenía en pie. La mayoría de alumnos se burlaban de este por su estado, ya que a pesar de ser tan arrogante, no podía respaldar sus palabras con hechos. Aunque Daemon, a pesar de su estado físico, mentalmente se encontraba de la mejor manera, ya que para él, ese era un entrenamiento de niños, mientras que en su vida pasada había tenido que escapar de bestias que intentaban devorarlo, así que por ningún motivo se detendría. Las horas continuaron transcurriendo y muchos aspirantes se habían rendido, pero el instructor no podía creer cómo Daemon era capaz de mantenerse en pie en su estado actual, preguntándose cómo un niño tenía una mentalidad que solo la gente que había entrenado hasta el borde de la muerte poseía, algo que le pareció bastante interesante. El chico de antes, que no entendía cómo el prota era capaz de mantenerse en pie, a pesar de su afección, utilizó su aura para evitar que Daemon lo alcanzara. Pero este último no le prestó atención y mantuvo su ritmo. Horas más tarde, únicamente unos cuantos alumnos continuaban corriendo, entre ellos, claro, Daemon, que había estado empleando su fuego para mantenerse consciente. Pero el demonio en su brazalete quiso usar esa oportunidad para apoderarse de su cuerpo, usando su hielo para llevarlo al borde del colapso. Momentos después, nos muestran cómo únicamente un par de alumnos habían completado la prueba, entre ellos Daemon, que no se rindió hasta el final. Obviamente el demonio no entendía cómo fue capaz de mantenerse consciente. Tras esto, el examinador dio los resultados de las pruebas, explicándoles que nadie sería expulsado, al menos por el momento. Eso sí, de haber cumplido con su palabra, todos hubieran sido eliminados, algunos por no resistir la prueba, y muchos otros por emplear su obra para incrementar su velocidad. El único que había sido capaz de cumplir con la prueba, al pie de la letra, era Daemon, mientras que todos habían fracasado. Y bueno, una vez con la prueba finalizada, el prota, a pesar de haber obtenido resultados bastante satisfactorios, de inmediato se puso en marcha al gimnasio para continuar llevando a cabo sus entrenamientos. Algo que incluso sorprendió al demonio, que no podía creer cómo podía contar con esa resistencia. Mientras tanto, algunos reclutas se preguntaban cómo carajos el prota había sido capaz de superar la prueba anterior de esa manera. Después de todo, según los rumores que habían escuchado, el tipo estaba bastante enfermo. Así que no era posible que contara con una resistencia como la que demostró, y al final llegaron a la conclusión de que quizá había utilizado algún tipo de poción potenciadora para superar la prueba. Después de todo, tenía contactos con miembros de la rama directa, así que sin dudarlo se presentaron ante él para confrontarlo, pidiéndole que admitiera ante el maestro de antes el haber utilizado sustancias fuera del reglamento para mejorar sus habilidades, ya que de no hacerlo le harían pagar muy caro el haber engañado a todos. Aunque obviamente el prota por ningún motivo planeaba seguir sus órdenes, y apenas uno de los tipos le lanzó el primer golpe, este último no dudó en evadirlo y contraatacar. Obviamente los otros reclutas no podían creer lo que veían, aunque el prota no se detuvo ahí, ya que continuó conectándole varios golpes hasta hacerlo besar el suelo, pidiéndole a los demás que no se reprimieran y lo atacasen, ya que de lo contrario, él iría por ellos. El resto de reclutas se abalanzaron sobre él, pero como era de esperarse, poco y nada podían hacer contra el chico, a quien tan solo le bastaron un par de minutos para destrozarlos por completo. La diferencia entre sus habilidades de combate era abismal, y para el prota no representaban más que simples insectos. Tras esto se acercó el chico de antes para cuestionarle si acaso había sido enviado por alguien, y tras comprobar que no, le comentó que si se atrevía a cruzarse una vez más en su camino, la próxima vez no sería tan amable y le rompería algunos huesos para que aprendiese la lección. Por cierto, toda la escena entre esos chicos había sido presenciada por el instructor de antes, quien se había dado cuenta de que el prota contaba con más talento del que esperaba. A pesar de aún no contar con aura, sus habilidades eran excepcionales, así que decidió que a partir de ese momento lo mantendría vigilado. Por cierto, vemos como tras el evento de antes, el prota había obtenido unas cuantas mejoras en sus estadísticas, lo cual obviamente hacía enfurecer al demonio, que no podía creer lo rápido que ese chico estaba mejorando, así que debía darse prisa para apoderarse de su cuerpo, o de lo contrario esa tarea se volvería imposible. Por eso mismo decidió proponerle una apuesta al prota, proponiéndole que en caso de que quedaran los primeros 5 reclutas en la prueba que se llevaría a cabo al final del campamento, él se encargaría personalmente de que las recompensas del sistema se duplicasen y los beneficios que obtendría fuesen muy superiores. Claro, en caso de que fracasase en esa misión, tendría que aceptar que el dominio que el demonio ejercía sobre él se incrementase en un 10%, algo que representaba un peligro para el prota, ya que las posibilidades de que su cuerpo fuese robado incrementarían drásticamente. No obstante, para sorpresa del demonio, el chico aceptó sin dudarlo, ya que para él la oferta que le estaba proponiendo era demasiado tentadora como para dejarla escapar, además de que estaba seguro de que él sería el número 1 en las dichosas pruebas.
Ira ha sugerido apuesta, condición, aprobar como aprendiz superior a la prueba de entrenamiento. En caso de éxito, todas las estadísticas serán multiplicadas. Pero en caso de fracaso, la rabia de Ira aumentará en un 10%. ¿Has aceptado la apuesta de Ira? Y bueno, con este acuerdo firmado, los reclutas continuaron llevando a cabo sus entrenamientos, siendo guiados por el instructor de antes. No obstante, todos parecían bastante decepcionados, ya que según ellos, en lugar de entrenar cosas útiles como la esgrima, simplemente los presionaba llevando a cabo entrenamientos físicos bastante simples. Pero a diferencia de ellos, quienes apenas terminaban con la clase, usaban su tiempo libre para practicar movimientos vistosos con su espada. Nuestro prota usaba ese tiempo de manera diferente. Después de todo, sabía que enfocarse en ello, teniendo un cuerpo tan débil, solo sería una pérdida de tiempo. Por ello, prefería enfocarse en el entrenamiento básico para mejorar tanto su fuerza como su resistencia. Por cierto, mientras el prota se sometía a duros entrenamientos, había estado siendo observado de cerca por la chica de antes, quien parecía bastante interesada en él, y se preguntaba cómo carajos el prota era capaz de mejorar de manera tan rápida, ya que cada día que transcurría era capaz de soportar más peso que el anterior. Algo que no muchos eran capaces de conseguir, por más enfocados que estuviesen en el entrenamiento. Así que con algo de curiosidad se acercó a este último para preguntarle por qué estaba tan enfocado en ello, en lugar de centrarse en la esgrima como el resto de reclutas lo estaban haciendo. Obviamente el prota no entendía el por qué esa chica quería acercarse a él, así que simplemente decidió no prestarle atención. Lo que no esperaba era que esta última decidió vigilarlo más de cerca. Esto ya que al acercarse a él, pudo sentir un aura bastante confortante, que hasta ahora no había sentido con ninguna otra persona. Así que a pesar de que el prota trataba de no prestarle atención, la chica comenzó a llevar a cabo todos los entrenamientos que el prota realizaba. Después de todo, estaba muy interesada en él. Por cierto, el resto de reclutas, quienes habían notado cómo la chica había comenzado a ser bastante cercana al prota, se preguntaban el porqué de ello, ya que no se explicaban cómo alguien de la rama principal podía estar interesada en alguien como el prota, quien apenas pertenecía a las ramas secundarias de la familia. Mientras tanto, Hart se preguntaba por qué carajos el prota seguía empeñado en llevar a cabo entrenamientos básicos, en lugar de centrarse en su manejo de la espada, ya que por más fuerte que llegase a ser, si no era capaz de defenderse en batalla, tanto esfuerzo sería prácticamente inútil. Pero al final decidió no prestarle más atención. Después de todos los resultados en la prueba final, le darían la razón. Por cierto, vemos como otros reclutas, como este chico de aquí, Ryan, había puesto su atención en la manera en la que el prota entrenaba, centrándose en lo básico en lugar de saltarse a entrenamientos más complicados y difíciles de llevar a cabo. Por eso mismo le pidió su permiso para entrenar junto a él, ya que quería comenzar mejorando sus habilidades básicas. Claro, no le pidió que lo hiciese de gratis, ya que a cambio de permitirle entrenar junto a él, le daría su postre a diario hasta que el día de la dichosa prueba llegara. Obviamente el prota, que no le molestaba la idea de que alguien estuviese siguiendo sus pasos, no tuvo problemas en aceptarlo. E incluso le obsequió el dichoso postre a Lucy, quien parecía más interesada en ello que el propio Damon. Y bueno, con esto decidido, los tres se convirtieron en compañeros de entrenamiento, llevando a cabo ejercicios para mejorar sus capacidades a diario, mientras las semanas continuaban transcurriendo y el día de la prueba cada vez estaba más cerca. Mientras tanto, Hart y el resto de reclutas continuaron desperdiciando el tiempo, centrándose únicamente en mejorar su manejo en la espada. Y bueno, al final los 6 meses de espera transcurrieron, y el día del dichoso examen por fin llegó. Como era de esperarse, los padres de todos los reclutas asistieron a la ceremonia para presenciar el rendimiento de sus hijos. Por cierto, el demonio que acompañaba al prota estaba bastante confiado de que ganaría la apuesta, ya que gracias a sus cálculos estaba seguro de que Damon no había sido capaz de superar en cuanto a talento a los otros dos prodigios. Sin embargo, el prota le dijo que se calmase y simplemente disfrutara del espectáculo. Por cierto, entre el público se encontraba la madre del prota, quien estaba ansiosa por presenciar lo mucho que su hijo había crecido durante el entrenamiento. Aunque claro, ella no era la única, ya que el mismísimo patriarca se hizo presente en el evento, dejando a muchos sorprendidos. Esto ya que era la primera vez en muchos años que el tipo se tomaba la molestia de presenciar las primeras pruebas de los reclutas. Y bueno, una vez con todo el público en sus asientos, el instructor de antes procedió a explicar las instrucciones de la prueba, al igual que los parámetros que utilizaría para calificar las habilidades de cada recluta, comentándoles que para superar dicha prueba, simplemente tenían que ser capaces de soportar la presión ejercida por su aura. En otras palabras, se trataba de una prueba de resistencia, tanto física como espiritual, y no una prueba de aptitud con la espada, como muchos reclutas habían creído. Sin embargo, una vez dio la explicación de la prueba, muchos padres de los reclutas no estaban del todo de acuerdo, ya que según estos, los chicos no llevaban mucho
tiempo entrenando Laura, así que no todos podrían usarla para soportar la presión. Sin embargo, el instructor le respondió que de hecho era todo lo contrario. En la dichosa prueba, estaría estrictamente prohibido el uso de Laura. En lugar de ello, los reclutas tendrían que ser capaces de soportarlo, utilizando nada más que la propia resistencia de su cuerpo, así como su resistencia mental, la cual sería fundamental para superar la prueba. Y claro, de esa manera ningún recluta contaría con alguna ventaja como lo era Laura. Y bueno, una vez terminó de aclarar todo, el instructor dio por comenzada la prueba. Y la primera en ser llamada fue Lucy. Obviamente todos los que observaban su evaluación tenían muchas expectativas sobre su resultado, ya que como recordarán, era quien mejores resultados había obtenido en la prueba de unos años atrás. Por cierto, el instructor nos explica que utilizaría distintos tipos de presión en cada recluta, de acuerdo al potencial que había demostrado y al esfuerzo que habían puesto durante el campamento de entrenamiento. Por eso mismo, sabiendo del inmenso potencial con el que la chica contaba, puso una presión bastante grande sobre ella. Claro, la suficiente como para afectarla, pero como para que esta última fuese capaz de aprobar. Y claro, como era de esperarse, a pesar de que la presión era tan grande que incluso podría afectar a algunos adultos experimentados, esta última consiguió aprobar sin mayor problema, tal como el instructor lo esperaba. Así que no dudo en felicitarla, ya que estaba al tanto de todo el entrenamiento que había estado llevando a cabo junto al prota en los últimos días. Pero bueno, el siguiente recluta en ser llamado fue Ryan, quien de hecho estaba bastante nervioso por la prueba, y a pesar de su entrenamiento, ni siquiera esperaba obtener un resultado decente. No obstante, el instructor, quien notó esto, antes de someterlo a su aura, le aconsejó no preocuparse tanto y simplemente usar su voluntad para resistir. Tras esto, procedió a usar su aura contra él. Claro, esta vez ajustando su poder para que fuese capaz de superarlo. Y al final, gracias a todo el entrenamiento que había llevado a cabo en los últimos meses junto al prota, fue capaz de superar la prueba. Por cierto, mientras esto sucedía, el prota fue capaz de notar cómo el instructor estaba usando niveles de presión diferentes en cada alumno al que evaluaba. Pero bueno, una vez la evaluación de Ryan terminó, el elfo, además de felicitarlo, le aconsejó que tuviese más confianza en sí mismo, ya que a diferencia de lo que creía, contaba con un potencial bastante grande. Y bueno, tras esto, varios aspirantes continuaron sometiéndose a la dichosa prueba, y de hecho la gran mayoría estaba fracasando en ella, ya que siguiendo los pasos de Hart, se centraron en mejorar su esgrima y desatendieron por completo su entrenamiento físico. Pero bueno, tras un rato, por fin fue el momento de Hart, a quien el instructor, sabiendo de su enorme potencial, lo sometió a una presión bastante grande, superior a la de todos los alumnos que habían pasado hasta ese momento. Como era de esperarse, este último a duras penas era capaz de mantenerse en pie, ya que a pesar de contar con un potencial enorme, incluso siendo capaz de utilizar el aura, su resistencia era bastante deficiente. Fue entonces cuando el elfo le comentó que quizás su potencial no tenía rival en ese campamento, pero no podía depender tan solo de su aura, y al igual que los demás debía centrarse en el entrenamiento básico. De hecho, de haberlo hecho en ese momento, no estaría teniendo tantos problemas con una prueba tan simple como esa. Fue entonces cuando el chico por fin comenzó a darse cuenta de todos los errores que había cometido hasta ese momento. Sin embargo, sabía que no podía rendirse en ese lugar, o de lo contrario estaría acabado. Por lo que al final, gracias a su enorme talento y luego de mucho esfuerzo, consiguió superar la prueba, ya que sabía lo que sucedería con su padre en caso de que llegase a fracasar. Pero bueno, dejando todo eso de lado, el turno de nuestro prota por fin llegó. De hecho, él era el último recluta que se sometería a la prueba. Lo que no esperaba era que una vez se acercó al instructor, el hijo de fruta liberó una ráfaga de su aura enorme, muy superior a la que había usado durante el resto de evaluaciones. La presión generada por el tipo era tan monstruosa que incluso afectaba a los espectadores que presenciaban la prueba. Incluso el patriarca se preguntaba por qué el instructor usaba tanto poder como uno de los peores reclutas. Lo que nadie esperaba era que el prota no parecía demasiado afectado por ese poder, ya que nos explica que en ese momento, a pesar de que la resistencia de su cuerpo no era muy grande, la resistencia de su alma era todo lo contrario, ya que seguía manteniendo la fuerza de su antiguo yo como Assassin. Por eso mismo, esa cantidad de aura no representaba un problema para él, y sin muchas dificultades se acercó al instructor para preguntarle si acaso eso era todo. Una escena que no solo dejó impactado a este último, sino también al patriarca que observó toda la escena. Todos en el público se preguntaban quién carajos era ese
ese niño y cómo era capaz de soportar una presión tan aterradora como esa. Lo peor de todo era que estaba actuando como si estuviera en un patio de juegos. Y bueno, luego de que todos quedaran asombrados con la capacidad del prota, el instructor se acercó a él bastante impresionado para preguntarle quién carajos era y cómo era que había sido capaz de soportar esa cantidad de presión. A lo que el prota en un tono calmado simplemente le respondió que él era Damon, un recluta como cualquier otro. Fue entonces cuando el instructor le preguntó de nuevo cómo era que había conseguido esa resistencia, si él había estado observando su entrenamiento en todo momento. A lo que el prota le respondió que quién carajos le dijo que estaba usando todo su potencial en el dichoso entrenamiento. Él simplemente había visto lo que el prota quería que viera. Por cierto, el instructor nos explica que la cantidad de aura que usó en un inicio simplemente era para molestarlo un poco, ya que nadie de su edad tenía la fuerza para resistir algo como eso, y tras asustarlo planeaba disminuir la presión a un nivel que pudiese resistir, pero al final eso no fue necesario. Pero bueno, el instructor dio por finalizada la prueba de aptitud, comentándole al público que en ese momento anunciaría quién era el recluta más prometedor de todo el campamento. Sin embargo, sus palabras dejaron impactados tanto a los familiares en el público como a los mismos reclutas, ya que el dichoso recluta no era otro que nuestro prota, quien había superado con creces el examen. No obstante, en ese momento fue interrumpido por Hart, quien le preguntó cómo carajo se atrevía a decir eso. Después de todo, no podía ser posible que ese chico, incapaz de usar el aura, estuviese por encima de él, comentándole que lo más probable era que hubiese usado algún tipo de truco para someterse a esa cantidad de presión. Como era de esperarse, sus palabras levantaron la sospecha de las personas en el público, quienes comenzaron a hacerse la idea de que lo más probable era que el prota hubiese hecho algún tipo de trampa, ya que no era posible que alguien con una maldición tan poderosa como con la que ese chico había nacido contase con una resistencia tan grande. Por su parte, el hijo de fruta de Hart le comentó al instructor que la mejor manera para decidir quién era el mejor recluta del campamento era dejarlo en un combate 1 versus 1. No obstante, el instructor le respondió que la prueba ya había terminado, aunque antes de rechazar por completo su propuesta, le consultó al patriarca qué debían hacer en ese caso, a lo que este último decidió preguntarle al prota su opinión y si estaba de acuerdo en llevar a cabo un duelo para decidir quién era el mejor. Lo que no esperaba fue que el prota respondió que no. Después de todo, la prueba había finalizado y los resultados estaban claros. Además, él no obtendría ningún beneficio por someterse a la dichosa prueba. Y bueno, tras escuchar su propuesta, la decisión del prota cambió, ya que nos explica que obtener una placa, ya fuese de bronce, oro o plata, dentro de una familia importante, equivalía a poder solicitar un favor de ese nivel de importancia. Así que si era capaz de obtener una de esas dichosas placas, podría sacarle mucho provecho en un futuro, por lo que rápidamente aceptó su propuesta. Y bueno, con el dichoso duelo decidido, el instructor les explicó cuáles eran las reglas del juego. El duelo se decidiría únicamente con una ronda y serían descalificados en caso de usar el aura o algún tipo de arma, ya que de esa manera ambos estarían en igualdad de condiciones. Y bueno, una vez con la señal de inicio, Hart no dudó en arremeter contra Damon. Lo que no esperaba era que el prota sin mayor problema estaba siendo capaz de esquivar todos sus ataques, manteniendo una cierta distancia. Tras ello, Hart comenzó a utilizar una de las mejores técnicas de combate pasadas de generación en generación dentro de su familia, algo que asombró a todos en el público, quienes no podían creer que un niño de esa edad ya contase con una técnica como esa. Sin embargo, el chico parecía bastante preocupado, ya que hasta ese momento, por más impactos que continuaba lanzando, ninguno era capaz de conectar en Damon, y el cansancio poco a poco comenzaba a pasarle factura. Mientras que el prota continuaba de lo más tranquilo. Por su parte, vemos como este último, todo ese tiempo había estado centrando su energía en leer los movimientos y el flujo de energía de ese chico. Y una vez consiguió asimilarlos por completo, decidió darle una cucharada de su propia medicina, copiando la famosa técnica de combate de la que el chico tanto presumía, y con la cual le bastó un solo gancho para mandarlo a dormir. Claro, no se detuvo ahí, y continuó lanzando varios golpes más para darle una buena lección al tipo, y mostrarle cuál era su lugar, justo a sus pies, mientras en el público nadie, incluyendo el patriarca, podían creer lo que acababa de ocurrir. Ese chico, a quien todos consideraban prácticamente basura, había sido capaz de utilizar una técnica de la familia Sigurd. Tras su derrota, Hart le preguntó al chico cómo carajos había sido capaz de aprender esa técnica,
A lo que el prota simplemente le respondió que de hecho era él quien se le enseñó, mientras él solo se limitó a replicar sus movimientos. Mientras tanto el instructor cada vez estaba más impactado con las habilidades del prota, ya que pudo notar cómo durante el encuentro ese niño había sido capaz de observar y asimilar los movimientos de su oponente, hasta robarle su propia técnica y de hecho usarla de una mejor forma que el propio Hart. Si ese chico era entrenado y pulido de manera adecuada, podría convertirse en el talento que la familia Sigurd tanto había estado buscando en las últimas generaciones. Pero bueno, dejaría eso para después, y en ese momento se limitó a dar a conocer ante el público al mejor recluta del campamento, reafirmando como único ganador a Daemon. Obviamente su madre era la más orgullosa de ese resultado, corriendo de inmediato hacia él para felicitarlo por lo mucho que había crecido en los últimos meses. Pero bueno, dejando todo eso de lado, vemos como luego de que toda la ceremonia terminase, Hart se presentó ante su padre para disculparse por lo ocurrido y por no haber obtenido el primer puesto durante la prueba como él se lo pidió. Aunque como era de esperarse, este último estaba furioso. No solo había sido superado por la chica extranjera, refiriéndose a Lucy, sino también por un perdedor de la familia secundaria como el prota, preguntándole si acaso quería ser desterrado y enviado a las ramas secundarias de la familia, tal como había sucedido con sus hermanos. Aunque al final decidió darle otra oportunidad, diciéndole que se asegurara de ser elegido como el mejor recluta, luego de que las incursiones exteriores comenzaran a llevarse a cabo. Claro, en caso de fracasar, no habría segundas oportunidades. Y bueno, luego de todo el sermón, como era de esperarse, Hart estaba furioso con el prota, ya que de no haber sido por él, habría ganado el premio al mejor recluta y no hubiese tenido que pasar por lo de antes con su padre. Sin embargo, mientras pensaba en todo ello, se dirigió al salón de entrenamiento de los reclutas para tratar de entrenar un rato y despejar su mente un poco. Aunque mientras se encontraba en las instalaciones, quiso echar un vistazo al casillero del prota, tratando de encontrar una pista del por qué había mejorado de manera tan rápida como lo hizo. Aunque al final lo que encontró dentro del dichoso casillero lo dejó frío. En él se encontraban docenas de pares de zapatos totalmente desgastados a causa de haberlos usado demasiado. Y tras encontrarlos, el chico comenzó a comprender el por qué el prota había mejorado como lo hizo, ya que durante ese tiempo él apenas había cambiado sus zapatos 2 veces y ni siquiera estaban tan desgastados. Eso lo hacía comprender todo el trabajo que el prota había puesto en sus entrenamientos para mejorar su capacidad física. Al final quien en realidad se había esforzado era el prota y no él como había creído todo ese tiempo. Así que tras dejar las instalaciones, llegó a la conclusión de que lo mejor era dejar de centrarse en desmeritar a Daemon y poner todo su esfuerzo en mejorar sus habilidades. De lo contrario, al final de la siguiente prueba, el resultado sería el mismo y nuevamente el prota lo dejaría muy atrás. Pero bueno, por otro lado, vemos como el prota se encontraba reclamando sus recompensas luego de ganar en la apuesta al demonio. Obviamente este último no podía creer que ese chico en serio le hubiese ganado. Según él, había superado sus expectativas, ya que con un cuerpo tan débil como el que poseía, la única manera de equilibrar la balanza con el resto de reclutas era contando con mucha experiencia, y no se explicaba de dónde un niño podía haberla sacado. Pero bueno, las recompensas que el prota obtuvo fueron las siguientes. Has ganado apuesta contra Ira. Las recompensas se darán al ganador. Todos los puntos de habilidad son aumentados en 2. Se creará un rasgo especial aleatorio de los que posee Ira. El rasgo especial es percepción. Y bueno, luego de que el sistema le indicara esto, el demonio le explicó que tenía bastante suerte, ya que había obtenido una habilidad bastante útil de su arsenal, la cual le permitía detectar cualquier tipo de peligro que se acercara a cierto radio de distancia, y de esa manera podría reaccionar a él. Pero dejando eso de lado, al siguiente día, Daemon recibió la visita de uno de los mayordomos del patriarca, ya que este último quería cumplir de inmediato su parte del trato y brindarle la famosa placa de bronce que le prometió. Y bueno, una vez el prota estuvo ante el dichoso patriarca, este último le hizo entrega de la dichosa placa, comentándole que podría pedirle cualquier favor equivalente al valor de ese objeto. No obstante, antes de que pudiese terminar, el prota le preguntó algo: ¿qué tenía que hacer para devolverle a su madre la posición que tenía antes dentro de su familia? Obviamente el anciano quedó impactado con la seriedad con la que el prota se lo cuestionaba, así que le respondió que si quería conseguir eso, simplemente debía obtener logros lo suficientemente buenos como para obtener esa recompensa. No obstante, no era tan sencillo como sonaba, ya que entre su familia a menudo miembros talentosos se daban a conocer, así que debía conseguir algo lo suficientemente importante como para resaltar entre los demás, y para ello las posibilidades eran mínimas. Pero bueno, tras escuchar su respuesta, el prota devolvió la placa, agradeciéndole por haber resuelto su duda.
Aunque antes de que el prota se retirara de la sala, fue detenido por el patriarca, quien le comentó que esa pregunta no era equivalente al valor de la placa, así que podría conservarla y pedir algo que en serio le fuese útil. Esto sorprendió al prota, quien comenzó a creer que ese anciano no era tan duro como había escuchado, y claro, no planeaba desperdiciar una oportunidad como esa, por lo que rápidamente le pidió que le otorgase una técnica de refinamiento de maná más poderosa que la que solían enseñar en la academia. Esto ya que el prota nos explica que si quería obtener un poder lo suficientemente fuerte como para cobrar venganza contra los tipos que lo eliminaron en su vida pasada, no bastaba con aprender las mismas técnicas como Assassin que ya conocía. Para ello necesitaba algo mucho más fuerte, y claro, eso le ayudaría a conseguir los dichosos logros que necesitaba. Y bueno, sus palabras dejaron impactado al patriarca, pero aún así no dudó en corresponder a su petición, llevándolo a una especie de sala repleta de libros, comentándole que cada uno de ellos contaba con una técnica diferente, así que podía escoger cualquiera de ellos como su recompensa, a lo que el prota no dudó en hacerlo. No obstante, luego de usar su maná para elegir el que más llamó su atención, tanto el mayordomo como el patriarca quedaron fríos. Después de todo, ese libro guardaba una de las técnicas más importantes de su familia, el cultivo de 10.000 llamas. Y de hecho, en varias décadas, nadie había podido abrir ese libro, ya que al parecer él escogía a los portadores quienes eran dignos de conocer su contenido. Así que no podían creer que ese chico hubiese sido capaz de abrirlo como si nada. Por cierto, mientras estaba fascinado con el potencial de Daemon, el patriarca nos explica por qué trataba de esa manera a la madre del chico, y resulta que los responsables de la eliminación del padre del prota eran enemigos suyos, así que se culpaba de que su hija hubiese pasado por ello. Por esto último, trataba de mantener alejadas las ramas principales de la familia, para alejarla del peligro que los acechaba. Pero bueno, dejándose de lado, vemos como el prota había conseguido asimilar por completo la técnica que se encontraba dentro del dichoso libro, dejando impactado al patriarca, que no podía creer que hubiese sido capaz de entender el contenido del pergamino, aunque tras ello le dijo que podía retirarse, ya que había obtenido algo de un valor equivalente a la dichosa placa de bronce. Cultivo de 10.000 llamas. Te has encontrado con las llamas de la eternidad. El cultivo de 10.000 llamas ha sido recordado. Y bueno, vemos como luego de que el prota se retirara de las instalaciones, el mayordomo le cuestionó al patriarca si estaba bien que un niño de esa edad conociera una habilidad tan poderosa como esa, ya que en caso de que otros se enteraran de ello, no dudarían en ir tras él. No obstante, el anciano le respondió que no había problema. Después de todo, muy pocos tenían conocimiento de la existencia de esa técnica, la cual de hecho había sido utilizada únicamente por el miembro fundador de su familia, y a pesar de que muchos intentaron dominarla, después de él nadie lo consiguió, y al final esa técnica terminó convirtiéndose en un simple mito. Pero bueno, mientras tanto vemos como el prota apenas regresó a su residencia, no perdió tiempo y de inmediato comenzó a practicar las bases de la nueva técnica, de la que ahora tenía conocimiento. Sin embargo, a pesar de que estaba impactado con la cantidad de inmensa energía que era capaz de reunir gracias a ella, le estaba tomando mucho trabajo controlarla. Después de todo, en su vida pasada, nunca había practicado una técnica basada en el fuego, ya que su especialidad eran las técnicas de magia oscura. Por cierto, mientras entrenaba fue interrumpido por el demonio, quien le aconsejó que practicase cuando estuviese seguro de estar completamente solo, ya que si llegaba a ser interrumpido por alguien mientras se encontraba en medio del trance, el circuito mágico de su cuerpo colapsaría y terminaría quedando inconsciente, probablemente por el resto de su vida. Obviamente el prota ya tenía conocimiento de ello, así que no quiso llevarle la contraria, ya que si tenía mala suerte podría terminar siendo interrumpido por su madre. Además, en ese momento tenía algo más importante en lo cual centrar su atención, comentándonos que había descubierto que una de las sirvientas, al parecer, era una espía que había estado filtrando información de su familia. Y como siempre tenía razón, ya que vemos cómo esta última en ese momento se encontraba creando un reporte para la persona para la que trabajaba, y en el cual le daba detalles acerca de cómo Daemon había obtenido una rara habilidad de cultivo a cambio de la placa de bronce, además de que debía tratarse de una habilidad bastante poderosa, ya que la energía que emanaba mientras se encontraba asimilándola era monstruosa, aunque lo que esta última no esperaba era que justo antes de enviar el dichoso reporte, fue interceptada por el prota, quien había estado moviéndose entre las sombras. Claro, tras hacerlo le aconsejó que no abriese la boca y ni siquiera pensase en escapar. De lo contrario, acabaría con su vida en un instante. Por cierto, la chica quedó impactada luego de darse cuenta de que la persona que emanaba una sed de sangre tan monstruosa no era otro que el mismísimo Daemon, preguntándose cómo carajo se había percatado de ella si en todo momento
trató de mantener una distancia adecuada. Por su parte el prota, sin darle tiempo de reaccionar, introdujo a una chica una especie de semilla que había estado guardando para una ocasión como esa. Y tras ello comenzó a realizarle varias preguntas hasta dar con quién estaba detrás de ella, algo que de hecho no le tomó mucho trabajo, descubriendo que el responsable era el hijo de fruta del padre de Hart. Por su parte la chica nos explicaba cómo carajos el prota era capaz de obtener todas las respuestas que deseaba, hasta que llegó a la conclusión de que la semilla que había introducido en su boca no era más que un gusano de la furia, una especie de limaña que obligaba a sus víctimas a decir la verdad. Pero bueno, tras esto la chica le dio más detalles acerca de su misión, sobre cómo había sido enviada a su residencia por órdenes del padre de Hart, quien le pidió que recopilara todo tipo de información acerca de él y su madre. Claro, manteniendo un perfil bajo, y aunque al principio ella había creído que se trataba de una misión bastante sencilla, no esperaba toparse con un monstruo como Damon. Por lo que pidiéndole que le perdonase la vida, le comentó que cambiaría el contenido del reporte para que toda la información sobre él se mantuviese oculta. Sin embargo, el prota le respondió que estaba dispuesto a perdonarla, y para ello ni siquiera era necesario que cambiara el contenido del reporte, ya que eso podría llegar a ser sospechoso para el hijo de fruta. En lugar de ello, continuaría enviando la información sobre él como hasta ahora. Claro, luego de que él mismo se cerciorara del contenido de los reportes. Pero además de ello, tendría que darle información acerca del hijo de fruta de su jefe, convirtiéndose en una especie de doble agente. Y bueno, antes de retirarse, le comentó que esperaba que la próxima vez que regresase a su residencia le tuviese información útil, ya que de lo contrario quizá podría cambiar de opinión y acabar con ella. Y bueno, luego de todo este evento, unas semanas más tarde, el chico se despidió de su madre para volver al campamento, ya que lamentablemente sus vacaciones habían llegado a su fin. Por cierto, una vez de vuelta en las instalaciones del campamento, se dio cuenta de que únicamente 42 estudiantes habían regresado, ya que la gran mayoría habían fracasado en el último examen, obteniendo calificaciones bastante mediocres, y al parecer el instructor cumplió su palabra, ya que menos de la mitad de alumnos habían conseguido probar. Por cierto, apenas llegó al lugar, Lucy se acercó a él de manera bastante amable, muy distinto a como solía comportarse con él, y nos explican que eso se debía a que la chica, luego de que regresara a su casa, les comentó a sus padres toda la ayuda que había recibido de parte de Damon. No obstante, no había podido agradecerlo, ya que siguió las órdenes de no hablar con ningún chico. Obviamente esto impresionó a sus padres, quienes le comentaron que no debía tomarse todo tan literal, y si alguien le ofrecía ayuda por cortesía básica debía agradecérselo. Así que volviendo al presente, una vez estuvo frente a Damon, no dudó en darle las gracias por todo lo que había hecho por ella en los últimos meses. Obviamente esto dejó impactado al prota, que no comprendía el por qué la chica, que siempre se había comportado como un robot, ahora se relacionaba con él de manera amistosa. Por cierto, ella no fue la única en darle las gracias, ya que el chico de antes también se acercó a él para agradecerle, comentándole que de no haber sido por él y sus entrenamientos, lo más probable era que hubiese sido expulsado como el resto de reclutas. Aunque lo que más sorprendió a Damon fue que Hart se acercó a él, pero esta vez no buscaba problemas, más bien se disculpó con él por la manera en la que lo había estado tratando en los últimos meses, además por haber armado un alboroto en la última ceremonia, comentándole que reconocía todo el esfuerzo que había puesto en mejorar sus habilidades. Así que esperaba que esta vez pudiesen tener una batalla digna en la carrera por convertirse en el mejor recluta del campamento. Como era de esperarse, el prota no podía creer lo mucho que ese chico había crecido, ya que no esperaba que pudiese cambiar tanto luego de la humillación por la que lo había hecho pasar. Pero bueno, luego de esto el instructor por fin hizo acto de presencia, comentándoles que debían prepararse, ya que a partir de ese momento los entrenamientos serían mucho más duros. Sin embargo, cuando estaba por dar los lineamientos de las siguientes pruebas, fue interrumpido por esta chica de aquí, Martha Sigard, una miembro de las ramas principales de la familia, quien a partir de ese momento comenzaría a entrenar junto a ellos. Sin embargo, cuando el instructor trataba de presentarla frente a todos, fue interrumpido por esta última, quien le pidió al recluta número 1 del grupo que tuviese un sparring de práctica justo en ese momento contra ella. Y bueno, por su parte el prota no dudó en presentarse como el mejor recluta del campamento, preguntándole cuál era la necesidad de enfrentarlo, a lo que la chica le dijo que no podía permitir que nadie fuese considerado mejor que ella estando en un grupo, así que planeaba derrotarlo y apoderarse de su título. No obstante, en ese momento fue interrumpida por Hart, quien le pidió que se comportase de acuerdo a su nivel y dejase de causar alboroto. Después de todo, ese tipo había sido reconocido por el mismísimo patriarca de la familia como el mejor recluta, no solo de ese campamento, sino de toda la generación. Claro, este último no fue el único en interponerse, ya que Lucy también se puso en su camino, impidiendo que pudiese acercarse a Damon. Por su parte, la chica no podía creer que dos miembros de la rama principal estuviesen defendiendo a escoria de las ramas secundarias.
pero al final decidió retirarse por el momento. O bueno, eso fue lo que les hizo creer, ya que apenas bajaron la guardia, arremetió contra Daemon, intentando noquearlo de un golpe. Lo que no esperaba era que este último consiguió reaccionar a tiempo, y no solo evadir su ataque sin mayor problema, sino incluso mandarle a volar con un gancho directo al hígado. Obviamente la chica no podía creer que ese chico contase con reflejos tan agudos. Aún así, estaba furiosa por lo sucedido, por lo que planeaba destrozarlo usando su aura. Pero en ese momento fue interrumpida por el instructor, quien le dijo que era suficiente. Daemon había demostrado ser mejor que ella, así que continuaría manteniendo el título como el mejor alumno, y si tanto quería probar su valía, que lo hiciese en el siguiente examen. Por cierto, el demonio estaba furioso con la chica por la manera en la que trató al prota, preguntándole a Daemon por qué no le causó más daño en el golpe de antes en lugar de contenerse como lo hizo, a lo que el prota le respondió que no consideraba eso necesario. Después de todo, le bastaba humillarla en las pruebas siguientes. Pero bueno, dejando de lado todo el incidente, los entrenamientos dieron inicio, y al igual que los meses anteriores, el prota se destacaba del resto de reclutas. Incluso Hart ahora reconocía que el chico era un verdadero prodigio. La manera en la que dominaba el arte de la espada era monstruosa, prácticamente parecía como si llevase años empuñándola en el campo de batalla. Por cierto, este último no era el único impactado con ella, ya que vemos como Martha no podía creer que sus habilidades en la espada fueran inferiores a las de ese chico. Podía aceptar perder contra Hart o Lucy, miembros de las ramas principales, pero jamás aceptaría que una basura como el prota estuviese por encima de ella. Por cierto, nos revelan un poco del origen de la chica. Resulta que ella pertenecía a una familia aliada de los Seaguards, pero gracias a demostrar un talento monstruoso desde muy pequeña, fue adoptada por un miembro de la rama principal de estos últimos, para convertirla en una posible candidata patriarca de la familia. Pero regresando al presente, vemos como su mayordomo le comentó que no debía preocuparse tanto por el talento de Daemon, ya que por más que fuese un prodigio en cuanto al combate cuerpo a cuerpo y el manejo de la espada, aún era incapaz de usar el aura, a diferencia de ella, quien era una experta en eso. Y bueno, vemos como al día siguiente, luego de observar la manera tan pulida en la que el prota manejaba la espada, la gran mayoría de los reclutas se acercaron a él pidiendo sus consejos. Pero mientras lo hacían, fueron interrumpidos por Martha, quien en un tono burlesco le dijo que estaba impresionada con su habilidad en la espada, la cual superaba por mucho la suya. Sin embargo, eso no le serviría de nada si no era capaz de emplear el maná, y lo más probable era que con suerte terminaría siendo un simple instructor de esgrima. Por su parte, Lucy, furiosa por las palabras de la chica, se acercó a ella para pedirle que se retirara, o en serio tendría problemas, a lo que la chica accedió. Después de todo, ahora sabía que el prota no representaba un obstáculo para ella. Por cierto, el demonio, furioso por lo ocurrido, le cuestionó al prota por qué no había hecho nada para poner en su lugar a la hija de fruta de antes. A lo que el prota le respondió que sus palabras no le interesaban. De hecho, estaba tan inmerso en su entrenamiento que ni siquiera le prestó atención a Martha, a quien consideraba no más que un simple insecto. Incluso le comentó al demonio que en ese momento estaba centrando toda su atención en aprender las técnicas de esgrima de la familia Seaguard, ya que las únicas que sabía emplear en ese momento eran técnicas de assassin, con las cuales acababa con sus oponentes desde las sombras. Por cierto, vemos como Lucy se acercó a él con algunos obsequios para reconfortarlo luego del incidente de antes, ya que al parecer había comenzado a desarrollar sentimientos románticos hacia él. Pero dejando eso de lado, una semana más tarde el prota regresó a su residencia para recopilar la información que la sirvienta había obtenido del padre de Hart. Pero bueno, una vez con nuestro prota de vuelta en casa, se reunió con la sirvienta de antes, quien enseñó el informe que planeaba enviar al palacio. Obviamente el prota no perdió el tiempo y fue directo al grano, preguntándole qué decía sobre él, a lo que la sirvienta le respondió que no era mucho, pero que desde hace un tiempo le habían ordenado investigarlo más a fondo. La razón era simple: les parecía bastante sospechoso la velocidad con la que estaba dominando la esgrima y el combate cuerpo a cuerpo, aunque aparentemente habían perdido el interés, ya que no había sido capaz de despertar su aura, al menos no públicamente. Claro, además de ello, le preguntó directamente si habían preguntado por su madre, a lo que la chica le respondió que creía que el interés en ella también había disminuido. A ese ritmo, probablemente pronto la llamarían de vuelta y dejaría de espiarlo. Pero claro, eso no era buena noticia para él, ya que la necesitaba cerca como una pieza más dentro del tablero. Tras esto, vemos como ya era hora de dormir, pero para el prota eso significaba seguir entrenando. Estaba convencido de que si continuaba así, eventualmente podría invocar
el aura sin problemas. Y justo cuando salía para comenzar con su rutina nocturna, se topó con alguien inesperado, el instructor, quien lo saludó como si nada, preguntándole si había dormido bien. Pero el prota le preguntó qué carajos hacía en ese lugar, a lo que el tipo le respondió que venía a enseñarle algo muy importante, comentándole que en ese momento planeaba revelarle cuál era su atributo. Tras esto, el instructor llevó al prota directo al bosque cercano, y una vez ahí comenzó a hablarle del viento y de cómo él había conseguido, gracias a él, desarrollar una espada capaz de atravesar prácticamente todo. Claro, el prota, mientras lo escuchaba, se preguntaba qué carajos tenía que ver todo eso con él, ya que claro, el fuego era su verdadero elemento y no el viento. Pero el instructor sabía esto, y por eso le comentó que tenía que encontrar su propia imagen del fuego, no solo usarlo como si fuera un elemento más. Tenía que entenderlo y sentirlo como parte de él. A lo que el prota le respondió que en ese bosque no iba a encontrar ninguna llama poderosa. Si quería ver fuego de verdad, tendría que prenderle fuego a los árboles, cosa que obviamente no era una opción. Por suerte, el instructor le comentó que ya tenía un lugar en mente para llevarlo. Fue así como terminaron en la forja de un herrero, en medio del bosque helado. Y una vez el prota puso un pie en el lugar, pudo sentir el calor abrasador del horno, un calor intenso que no se comparaba con ningún fuego que hubiese visto antes. Y eso era mucho decir, considerando que en su vida pasada había presenciado magia de fuego, hechizos avanzados y hasta explosiones hechas por alquimistas. Pero eso era distinto, era fuego en estado puro. Y es ahí donde conocemos a Vulcan, el herrero encargado del lugar, un viejo que no se andaba con rodeos y quien les dejó claro desde el primer segundo que le importaba un carajo los títulos de nobleza y las reverencias, pidiéndoles que se marcharan. Eso sí, cuando se enteró que el prota era el hijo de Silvia, su actitud cambió ligeramente, ya que se dio cuenta de que el fuego del horno reaccionó al instante en el que el prota entró en el lugar, prácticamente como si lo reconociera. Mientras tanto, el instructor le comentó que el prota tenía ese tipo de respiración, capaz de manipular el fuego. Era por ello que necesitaban su ayuda y el fuego de su horno para perfeccionar su aura. Tras escuchar esto, Vulcan, aunque algo enojado, aceptó dejarlo entrenar en ese lugar, mientras no lo molestara. Así que sin perder tiempo, el prota de inmediato se sentó frente al horno y empezó con su meditación. Lo interesante es que no hacía nada más que respirar, inhalar profundo y exhalar con calma, y poco a poco empezó a sincronizarse con el ritmo del fuego. Y bueno, después de haber pasado nada más y nada menos que 7 meses visitando ese horno infernal de Vulcan, nuestro prota por fin empezaba a tener una idea clara de lo que quería alcanzar. Durante todo ese tiempo se había enfocado en encontrar su imagen ideal del fuego, no cualquier fuego, uno que representara todo aquello que ansiaba, su deseo de venganza, restaurar el honor de su madre Silvia y sobre todo iluminar su propio camino, que hasta ese momento había estado plagado de oscuridad. Porque claro, aunque muchos veían el fuego como el elemento más destructivo y salvaje, el prota había comprendido que si se dominaba de forma adecuada, ese fuego podría convertirse en la llama más estable de todas. Así que no buscaba simplemente fuerza o poder explosivo, lo que él quería era una llama inquebrantable. Y ahora estaba a punto de lograrlo. El calor del lugar comenzaba a filtrarse en su cuerpo y cada segundo que pasaba lo acercaba más a ese despertar. Por un instante lo sintió, lo tuvo casi entre sus manos. Pero claro, no todo podía ser tan fácil, ya que justo cuando estaba por alcanzar esa esfera de fuego perfecta, su mano se congeló de golpe. Ida, el demonio interno, apareció como cucaracha, diciéndole con una sonrisa que ahora era su turno, que ya había esperado lo suficiente y que ese sería el momento para tomar el control. Al parecer el prota se había confiado, ya que hacía semanas que Ida no le mostraba señales de actividad, y eso lo había hecho bajar la guardia. Pero la verdad era que solo estaba esperando pacientemente a que el chico abriera su alma lo suficiente para poder intervenir. Y ese momento había llegado. Ahora el prota se encontraba al borde del colapso. Su cuerpo ardía como si lo estuviesen partiendo en pedazos. Y para colmo no podía respirar. Así que cualquier movimiento en falso acabaría con su vida. Pero detener la técnica de las 1000 llamas también significaba su fin. Vemos como Ira se burlaba sin piedad, diciéndole que su lucha era inútil, que no tenía sentido seguir resistiéndose. Le aseguraba que su alma y su cuerpo ya le pertenecían, que estaba condenado a repetir el mismo fracaso de su vida pasada. Pero ese comentario fue justo la chispa que el prota necesitaba. Como una señal divina le recordó que aún tenía una opción. Así que en lugar de continuar absorbiendo el maná del entorno, decidió ir más allá. El plan era tomar directamente el maná del horno de Vulcan, una energía peligrosa que podía destruir todo a su paso, incluyendo su cuerpo. Pero para el prota, en ese instante no había otra opción. Si no lo intentaba, perdería la vida. Y si lo hacía, bueno, tal vez tenía una oportunidad
oportunidad. Mientras tanto, Vulcan pudo notar como el fuego comenzó a elevarse de forma descontrolada, como si una bestia salvaje hubiera despertado en su interior. Nunca había visto un calor tan intenso. Lo más inquietante era que aunque el horno ardía como nunca, el prota estaba temblando de frío. La situación era tan extraña que Vulcan decidió acercarse a él, pero el instructor lo detuvo de inmediato, diciéndole que no podía hacer eso, ya que si llegaba a tocarlo, el prota podría colgar los tenis. Obviamente el herrero no entendía de qué carajos le hablaba, pero el instructor le explicó que el prota estaba atravesando el estado espiritual, un trance rarísimo, extremadamente peligroso, en el que su alma se estaba fusionando con su atributo, y si llegaban a interrumpirlo, todo el proceso se arruinaría y probablemente el prota perdería la vida. En ese instante vemos como el prota seguía luchando con todas sus fuerzas. Ira insistía en que se rindiera, en que ya no había nada que hacer, pero el prota no pensaba ceder, ya que ya había muerto una vez sin sentido y sin lograr nada, así que esta vez no cometería el mismo error. Esta vez tomaría el control de su destino, así tuviera que absorber el infierno mismo. El horno seguía calentándose a niveles absurdos y entonces todo cambió. El maná comenzó a concentrarse en un solo punto y el instructor comprendió lo que estaba ocurriendo. El prota estaba absorbiendo todo el maná del horno y justo cuando parecía que el cuerpo del chico no aguantaría más, lo logró, sujetando la esfera de fuego y asimilando todo ese poder. Como era de esperarse, el lugar terminó explotando y una onda de calor salió disparada en todas las direcciones, derrumbando parte de la instalación. Y al revisar si el prota seguía con vida, el instructor no podía creer lo que veía. El prota estaba de pie, envuelto en llamas doradas que lo rodeaban como una armadura divina. El chico no solo había sobrevivido, había renacido completamente. Pero bueno, tras la explosión del horno, un mensaje del sistema apareció ante los ojos del prota. Finalmente había dominado por completo la técnica de las 1000 llamas. Y como si eso no fuera suficiente, esa técnica había alcanzado directamente las 2 estrellas y los efectos no se detenían ahí. El intenso calor que su cuerpo había soportado terminó derritiendo 2 colas de la maldición. Al parecer ese frío que lo limitaba y que tanto lo había hecho sufrir comenzaba a transformarse, y el sistema no tardó en confirmarlo. El antiguo rasgo de estamina pobre había desaparecido y en su lugar una nueva habilidad se había manifestado, el aura de hielo. Y todo eso gracias al infierno que había vivido recientemente. El prota no podía creerlo. Aquella sesión de entrenamiento, que en más de un momento estuvo a punto de acabar con su vida, le otorgó una evolución que normalmente requería años, incluso décadas. Y en ese momento un segundo mensaje apareció. Por haber soportado todas las dificultades y la presión infernal que Ira le impuso, todas sus estadísticas habían aumentado 3 puntos como recompensa. El prota apenas podía procesar lo que ocurría. Todo había resultado mejor de lo que tenía previsto. Todo su sufrimiento había valido la pena. Ira, por su parte, estaba completamente desconcertado. Nunca imaginó que el prota lograría resistir, mucho menos evolucionar de esa forma. No podía comprender cómo su mente no se había roto. Estuvo al borde del colapso en más de una ocasión, y sin embargo, ahí estaba. A lo que el prota le respondió que ya se lo había advertido. Su voluntad era inquebrantable y que no valía la pena seguir insistiendo. Aunque internamente el prota sabía que había estado a punto de colgar los tenis. Lo de Ira no era un juego, incluso un paso en falso más y habría colgado los tenis. Esa experiencia solo reafirmaba algo que ya sabía. Ira era su enemigo, un demonio que esperaba pacientemente una oportunidad para devorarlo por completo. Así que no podía bajar la guardia ahora que estaba tan cerca de sus objetivos. No podía permitir que ese monstruo supiera sus debilidades ni sus secretos más profundos. Pero bueno, en ese momento Vulcan le preguntó si estaba bien y si había logrado obtener un aura, a lo que el prota, recuperándose, le aseguró que sí y que todo era gracias a él. Además, también aprovechó para disculparse por la destrucción del horno. Sin embargo, Vulcan le restó importancia al daño. Además, al revisar los restos del horno, algo inesperado ocurrió. Entre los escombros encontró carbón dorado. Para la mayoría eso era una leyenda, y de hecho muchos se burlaban de él por perseguir algo que se consideraba inexistente. Pero allí estaba, la prueba tangible de que su obsesión no fue en vano. Le explicó al prota que ese carbón era superior en todos los sentidos, más duradero que el negro y más potente que el blanco. Finalmente, después de tantos años de esfuerzo, lo había conseguido, y todo había sido gracias a él. Vulcan no podía ocultar su admiración hacia el prota, ya que cada vez que este último se entrenaba cerca del horno, las llamas respondían como si estuvieran vivas. Así que en ese momento le hizo una pregunta directa, preguntándole qué tipo de espadachín quería ser, a lo que el prota respondió sin dudar. Quería convertirse en un espadachín que jamás se rindiera, sin importar el enemigo que tuviera frente a él. Y claro, esa determinación dejó sin palabras a Vulcan. Así que tras escucharlo, le aseguró que en unos años podría forjarle una espada digna, y cuando llegara ese momento y su cuerpo estuviera preparado, debía volver, ya que él estaría guardando el carbón dorado solo para él. Por
Por cierto, vemos como el instructor que lo observaba desde lejos no sabía con certeza qué le deparaba en el futuro, pero de una cosa estaba seguro: el prota ya había dado un salto evolutivo gigantesco. Y vemos como a su lado se encontraba el patriarca, quien le comentó que nunca estuvo preocupado. Después de todo, había notado que ese chico tenía mucho potencial. El prota había conseguido transformar sus debilidades en fortalezas. Pero bueno, en otro lugar vemos como Lucy continuaba entrenándose sola en la academia. Y de hecho estaba muy preocupada por el prota. Se preguntaba cuándo regresaría, ya que al parecer este último no se había presentado en la academia durante los 7 meses que estuvo entrenando. Por eso cuando lo vio regresar, su primera reacción fue acercarse y ofrecerle uno de sus preciados dulces. Obviamente el prota sonrió al verlos. Recordaba perfectamente el sabor de los que le había dado anteriormente, así que lo aceptó con gusto, agradeciéndole el gesto. Incluso Ira se emocionó, ya que había pasado bastante tiempo desde que disfrutaba algo como eso, mientras que Lucy estaba muy feliz de volver a reunirse con el chico. Y aquel gesto silencioso entre ambos selló algo importante: el vínculo de confianza que los comenzaba a unir, y la chica comenzaba a desarrollar sentimientos hacia él. Pero bueno, después de tantos meses de entrenamiento intenso, finalmente vemos como el instructor reunió a todos sus alumnos en el campo de entrenamiento para darles una noticia que los tomó por sorpresa. Así que de inmediato les soltó la verdadera razón de su llamado. Estaba preparando algo que ocurriría dentro de un mes, revelándoles que después de 7 meses de arduo trabajo, ya era momento de que comenzaran a calentar sus centros de energía, porque tendrían duelos entre ellos mismos, un evento que definiría la clasificación oficial de la graduación. Obviamente esto encendió el ánimo de varios chicos, pero quien más emocionada se mostraba era Marta, que al instante interrumpió para preguntar qué pasaría con los rezagados, aquellos que aún no habían logrado formar su propia aura. Sin embargo, para sorpresa de todos, el instructor le contestó que todos los aprendices, sin excepción, ya habían logrado formar su propia aura. Claro, escuchar esto dejó a Marta bastante impactada, ya que creía que el prota aún no era capaz de hacerlo, pero también estaba muy motivada, ya que por fin tendría la oportunidad que tanto esperaba: enfrentarse de nuevo al prota. Esto, ya que al parecer la chica lo había estado aguantando desde hace ya mucho tiempo, pero esta vez no pensaba dejarlo pasar. Quería aprovechar esa oportunidad para asegurarse de aplastarlo en un combate oficial. Vemos como Marta creía que el prota no era más que un tipo promedio con habilidades decentes en esgrima, pero sin verdadero potencial para destacar. Después de todo, ¿qué clase de futuro podía tener alguien que tardó tanto en formar su aura? Por eso mismo en ese momento lo retó directamente, diciéndole que el ganador del duelo entre ellos sería quien ostentara el título de aprendiz superior. Pero como era esperarse, el prota no se dejó manipular tan fácilmente, respondiéndole con calma y preguntándole por qué él debería apostar su puesto, mientras ella no arriesgaba nada a cambio. Si iba a arriesgar su título, Marta también tenía que poner algo sobre la mesa. Así que tras pensarlo un poco, la chica aceptó, sacando su carta más valiosa, una especie de elixir que su propio padre le había obsequiado, la famosa medicina de las 9 flores, capaz de fortalecer tanto el cuerpo como la mente de quien lo consume. Tras escuchar esto, el prota sonrió con tranquilidad, comentándole en voz baja a Ira que finalmente había algo útil que podía exprimirle a Marta. Así que finalmente el trato estaba hecho y el duelo había quedado pactado. Pero bueno, pasó el tiempo y al final llegó el día tan esperado. Un mes después, todos los aprendices estaban reunidos en el campo para ver los duelos que decidirían la clasificación oficial. La expectativa general estaba centrada en un solo enfrentamiento: el prota contra Marta. Para Marta ese combate significaba todo. Pero bueno, una vez con todos los aprendices reunidos, el instructor les comentó que observar una batalla era igual de útil que pelear uno mismo, recomendándoles que prestaran mucha atención a los duelos de sus compañeros, que analizaran los movimientos, las reacciones, los errores y sobre todo que se imaginaran cómo actuarían ellos si estuvieran en ese lugar. Y bueno, eso marcó oficialmente el inicio de los esperados duelos. Uno tras otro los combates fueron desarrollándose con intensidad, hasta que por fin llegó el momento que muchos estaban esperando: el duelo entre Marta y el prota, la misma que llevaba meses acumulando rencor desde que fue derrotada en el pasado. Y apenas comenzó el enfrentamiento, Marta no se anduvo con rodeos, lanzó ataque tras ataque con una ferocidad impresionante. Sus movimientos eran rápidos, agresivos y certeros, pero para sorpresa de todos, el prota los bloqueaba todos sin retroceder ni un paso. Obviamente la chica miraba al prota con una mezcla de asombro y molestia. Reconocía que el prota tenía habilidad con la espada, pero seguía viéndolo como un guerrero a medias. Según ella,
ella, alguien que no pudiese usar aura, jamás podría brillar de verdad. En su cabeza el talento natural era lo más importante cuando se trataba del aura, incluso más que el dominio técnico con espada. Y para ella el prota era el claro ejemplo de lo que no debía ser un espadachín, alguien que solo había logrado despertar una diminuta cantidad de aura después de 7 largos meses. En resumen, no tenía futuro. Así que convencida de que su próximo ataque sería el definitivo, puso toda su energía en él, lista para aplastar al prota de una vez por todas. Pero justo en ese instante, Daemon decidió contraatacar. Cansado de tanto discurso sobre talento, usó el cultivo de las 10.000 llamas, y en ese momento todo cambió. Marta, que se había lanzado con todo, se paralizó al ver esas llamas. No eran como las normales, eran pequeñas, tranquilas, pero con una belleza tan imponente que le provocaban escalofríos. Aún así, no pensaba rendirse, así que no le quedó de otra más que usar su técnica secreta, una habilidad que concentraba toda el aura en un solo punto, y que pocas personas a esa edad eran capaces de dominar. El impacto fue tan grande que el suelo se fracturó, dejando a todos los estudiantes en shock. Pero cuando el polvo finalmente se despejó, Marta yacía inconsciente en el suelo. Y sí, el vencedor fue Daemon. Pero bueno, después del intenso duelo entre Marta y el prota, el instructor fue directo a contarle todo al patriarca, explicándole cómo el prota no solo había ganado, sino que había aplastado por completo a la chica, a pesar de que Marta llevaba entrenando su aura por más de 4 años. Daemon con ese duelo había demostrado que no estaba para nada por debajo de los demás, y el patriarca admitió que las llamas que vio ese día fueron simplemente hermosas, tanto que su fuerza casi parecía desbordar el cuerpo del prota. Ya no había dudas en la familia, todos se habían enterado de lo que pasó, y por ende, el rumor de que el chico era un prodigio comenzaba a esparcirse. Por eso mismo le pidió al instructor que lo mantuviese vigilado, cuidando que no se le subiera el humo a la cabeza con sus victorias. Pero bueno, al día siguiente vemos al prota plantando flores muy tranquilo en el jardín de su casa, ya que tras la pelea le habían dado unos cuantos días de vacaciones. Además, aunque no lo pareciera, había algo distinto en él. Resulta que la noche anterior, tras ganarle a Marta, había usado la medicina milagrosa que consiguió en apuesta, y boom, sus estadísticas volaron por los cielos. Gracias a ese elixir, el chico logró formar 4 anillos de fuego, y eso mejoró todo su cuerpo y alma. Literalmente sus esfuerzos hasta ahora habían comenzado a dar frutos. Lo más loco fue que su resistencia al frío alcanzó 4 estrellas, y con eso la mayoría de los ataques de ira parecían juegos de niños. Pero en medio de esta escena, sorpresivamente apareció Marta. Claro, al verle al chico, por inercia creyó que venía buscando pelea de nuevo. Incluso le preguntó por qué carajos había visitado su residencia, a lo que la chica con un tono serio le respondió que quería enfrentarse de nuevo con él, aunque esta vez no se trataba de orgullo. La chica simplemente no entendía cómo demonios había perdido, así que tenía que averiguarlo. Eso sí, el prota como siempre aprovechó el momento para pedirle un nuevo premio. Si iban a luchar otra vez, quería saber qué ganaría con ello. Pero al notar que el prota no tenía ninguna intención de darle la revancha, y ni siquiera la veía como un oponente al cual le llamase la atención enfrentar, la chica se sintió frustrada, así que decidió que lo mejor era retirarse por el momento. Pero justo cuando la chica estaba por marcharse, la madre del prota, quien estaba buscando a Daemon, los interrumpió, y al notar a la invitada, rápidamente la saludó con calidez, y suponiendo que se trataba de una nueva amiga del prota, la convenció de quedarse un poco más y de compartir el almuerzo, ya que no podía dejar marcharse de esa manera a la nueva amiga de su hijo. Lo sorpresivo fue que la chica terminó aceptando, y claro, el prota que observaba la cena no podía entender por qué Marta, que anoche quería destrozarlo, ahora actuaba tan tímidamente y apenas articulaba palabra, asintiendo tímidamente a cada comentario que su madre le hacía. Pero bueno, durante la comida, vemos como Silvia le preguntó a la chica si el entrenamiento le estaba resultando bastante duro, e incluso se disculpó con ella, porque la carne que le sirvió no era tan fina como la que servían en la residencia principal. Se trataba de un gesto sencillo, pero a Marta le removió algunos recuerdos, ya que aquellas palabras eran casi las mismas que su madre biológica solía decirle antes de que la iglesia de la sangre blanca la raptara. Ya que sí, al parecer la chica había perdido a su madre hace algún tiempo, antes de ser adoptada por la familia principal. Era por ello que se esforzaba tanto en ser la mejor, ya que aún guardaba la esperanza de recuperar a su madre. Y claro, aquella casa que se sentía modesta, le recordó la calidez del hogar que había perdido hace tiempo. Y bueno, al regresar a su residencia, esperaba por ella su mayordomo con una carta de su padre adoptivo, en la cual la felicitaba por su primera derrota, y le aconsejaba analizar por qué había perdido, ya que solo de esa manera crecería de verdad. Y tras escuchar las cálidas palabras de su padre, Marta decidió aceptar la lección. Así que con la mente más clara, prometió dejar atrás su arrogancia y empezar desde cero hasta volverse más fuerte que nunca, incluso cortando su cabello en el proceso.
Y bueno, al día siguiente, luego de toda la emoción que causó ese tremendo duelo, Marta se le apareció al prota con una actitud que nadie esperaba. Le comentó que no pensaba disculparse por todo lo que hizo hasta ese momento, pero que sí cumpliría con su palabra, esa que sellaron antes del duelo, en la que el perdedor tenía que obedecer al ganador al pie de la letra. Y no solo eso, su cambio fue repentino. Ahora se comportaba con mucha amabilidad. Eso sí, solo con el prota. Con los demás seguía siendo la misma de siempre. Pero dejando eso de lado, vemos como tras ello pasaron unos días y con el inicio del nuevo año se notaban pequeños cambios por todos lados, aunque nada muy drástico. Marta, contra todo pronóstico, seguía obedeciendo al prota sin quejarse. Hart, por su lado, se había vuelto más calmado y mostró mejoras como líder de los aprendices, mientras que la espada de Roxy se volvió más afilada, aunque su expresión seguía siendo tan muerta como siempre. Y claro, mientras todo esto ocurría, el instructor le daba informes constantemente al patriarca de la familia, comentándole que el prota era un maldito monstruo. Según él, ya había alcanzado un nivel tremendo, ya que solo con visualizar imágenes mentales era capaz de perfeccionar prácticamente cualquier técnica, algo que para otros era casi imposible. Y por su parte el patriarca le comentó que muy pronto recibirían una visita muy importante. Resulta que en unos días llegaría la delegación del reino de Owen, uno de los 6 grandes reinos del continente, famosos por ser fanáticos de las espadas y del honor marcial. Lo más interesante era que el grupo estaba integrado por los aprendices de caballero, junto al tercer príncipe del reino. Y claro, eso era una oportunidad de oro, así que el patriarca le pidió que se asegurara de que los aprendices se comportaran como lo que eran, caballeros, ya que no podían quedar en ridículo frente a los invitados, especialmente porque los de Owen no se andaban con rodeos. Y una vez con todos enterados de la llegada de los invitados, el instructor reunió a los aprendices y les soltó la bomba. El tercer príncipe del reino de Owen quería tener combates de práctica con ellos. Obviamente eso encendió el ánimo del grupo, aunque algunos también se pusieron tensos, y el instructor les explicó que eso era más que una prueba, en realidad era una oportunidad de oro. Tras esto vemos como finalmente llegó el gran día. El tercer príncipe hizo su entrada al terreno de entrenamiento con todo su séquito de aprendices de caballero, claro, todos vestidos con armaduras relucientes. Por su parte el príncipe se presentó con calma, con una actitud confiada, pero lo que más sorprendió al prota fue la fuerza que se percibía en él. A pesar de tener la misma edad, su presencia era brutal, mucho más poderosa de lo que uno esperaría de un príncipe mimado. Mientras tanto el instructor, que ya estaba emocionado desde antes, le preguntó al prota si estaba dispuesto a llevar a cabo un duelo de entrenamiento contra él, a lo que el prota, quien se dio cuenta de que ese era un buen rival para probar varias técnicas, especialmente su juego de pies, aceptó sin dudarlo. Pero bueno, tras esto el elfo les comentó que necesitaba a 20 participantes y que todos debían obedecer las órdenes del prota, quien fungiría como capitán del grupo, además de que había apostado su salario de todo el mes a la victoria del equipo, así que esperaba que al menos obtuvieran la victoria. Y bueno, una vez con todo el equipo formado, el prota reunió a los 20 elegidos y les soltó un discurso, diciéndoles que miraran bien a los caballeros del reino Owen, quienes aunque parecían confiados en sus brillantes armaduras, en realidad estaban temblando, ya que no eran diferentes a ellos, también eran aprendices de la misma edad, así que no podían permitir que el miedo o la ansiedad los dominara, porque el sudor y la sangre que habían derramado en cada entrenamiento hasta ese momento debía dar fruto. Y bueno, nuestro prota sabía que el primer combate era clave para subir la moral del grupo, así que necesitaba lanzar una carta fuerte, y por eso mismo eligió a Marta como la primera en combatir. Y claro, la chica con su actitud de siempre le respondió que lo haría rápido. Tras esto vemos como la chica salió al campo de batalla, encontrándose con su rival, este tipo de aquí, quien se presentó como Trace, la vanguardia del reino de Owen, diciéndole que esperaba un duelo parejo. Pero Marta no lo tomó en serio, diciéndole que dejara de hablar tonterías, que ella ya había ganado. Y bueno, mientras todo eso ocurría, el príncipe se mantenía observando el combate con absoluta atención, sintiendo cómo la emoción le recorría el cuerpo. Aquello era una auténtica locura. La chica frente a él no era inferior en lo más mínimo a su oponente, ni en técnica ni en presencia. De hecho, los espadachines del segundo salón de entrenamiento demostraban sin discusión que eran realmente fuertes. Ese nivel no tenía nada que envidiarle al de los caballeros reales, era exactamente el mismo. En contraste, en su visita anterior, los estudiantes del sexto salón les habían generado cierta decepción. No era que estuvieran mal entrenados, pero aún así resultaba evidente que estaban por debajo de los alumnos de la familia Robert. Sin embargo, tras observarlos con más detenimiento y con el paso de tiempo, el príncipe terminó cambiando de opinión, reconociendo que los estudiantes de ese salón también poseían un talento genuino. Y bueno, después de un rato, Tartan preguntó por qué habían llegado tan repentinamente el día anterior para invitarlos a visitar el quinto salón de entrenamiento. Ante eso, el elfo sonrió con tranquilidad y le respondió que no siempre se presentaba la oportunidad de participar en un duelo de entrenamiento contra uno de los 6 caballeros del emperador. Desde su punto de vista, aquello sería una
lección valiosa para todos. Tartan, algo sorprendido, comentó que le resultaba difícil creer que esas palabras provenieran de alguien que en el pasado había sido conocido como una espada magnífica. Entonces el elfo, aprovechando el momento, sugirió que hicieran una apuesta. Tartan dejó escapar una leve sonrisa y le preguntó si su hábito por el juego seguía intacto. Además de querer saber cuáles eran los términos, el elfo extendió la mano y propuso gastar 20 de ese, ya que todo sería mucho más divertido si había algo en juego. Tartan observó con detenimiento y señaló que esos chicos habían recibido entrenamiento de élite en Owen, y si a pesar de ello pensaba que sus propios estudiantes podían vencerlos. A lo que el elfo respondió con seguridad, afirmando que tenía una fe absoluta en los suyos, del mismo modo que Tartan confiaba en los propios. Justo en ese instante, Marta atacó a Tars con un golpe preciso que terminó rompiendo su espada. Él apenas alcanzó a preguntarse qué clase de poder era ese antes de que ella girara su arma y lo golpeara directamente en el estómago. El impacto fue tan fuerte que lo hizo soltar un grito estruendoso, y poco después se anunció oficialmente que Marta era la ganadora. El prota, que había seguido el combate con atención desde el inicio, no pudo evitar sentirse impresionado. Había creído que después de su enfrentamiento reciente con él, ella atacaría con mayor suavidad, pero ocurrió todo lo contrario, ya que su velocidad y su fuerza parecían haber aumentado todavía más. Marta envainó su espada y sin rodeos le lanzó un comentario directo, preguntándole que para qué necesitaba músculos si ni siquiera se había esforzado en su primer ataque. El prota, observando la escena, comentó que aquello era interesante, mientras que el demonio, claramente molesto, expresó su desagrado. Para él no tenía nada interesante, era como ver a unos insectos peleando dentro de una caja de arena, algo completamente aburrido. El prota respondió que solo eran jóvenes. El demonio replicó que incluso el demonio más joven del mundo demoníaco ofrecía peleas mucho más entretenidas. Entonces el prota lo apretó con fuerza y le dijo que se estaba divirtiendo, así que mejor se callara. Poco después se anunció el siguiente combate, el número 18, Luna contra Irelia. El prota dirigió la mirada hacia Luna y le indicó que era su turno. Ella sintió con la cabeza y avanzó de frente, presentándose con calma. Irelia la observó de una manera extraña, mientras su cuerpo se encontraba completamente cubierto de fuego. Luna comentó sin rodeos que simplemente no le gustaba el fuego, sujetó la empuñadura de su espada y en ese momento su cuerpo quedó cubierto por maná frío. Cuando ambas espadas chocaron, se produjo una explosión que levantó una espesa nube de humo. De pronto Luna apareció detrás de Irelia, obligándola a girarse rápidamente, mientras pensaba si aquello no sería una ilusión. Luna colocó su espada sobre su hombro y el elfo anunció que la ganadora del combate era Luna. Por su parte, Irelia aceptó su derrota con seguridad y agradeció el combate, pero Luna la ignoró por completo y caminó hasta donde estaba el prota para preguntarle si había visto cómo había luchado. A lo que el chico respondió que sus movimientos habían sido buenos y que lo había hecho bien. Luna se sentó en el suelo y simplemente respondió que sí. En ese momento se anunció que el marcador estaba 9 victorias y 9 derrotas por bando, comentando que la tensión iba en aumento. Acto seguido se llamó al combate número 19 y pidieron a Hart y a Salon que se prepararan. Salon se presentó diciendo que recientemente se había convertido en caballero, mientras que Hart explicó que él era un estudiante local. El prota los observó con detenimiento y pensó que Salon era bastante fuerte, el más fuerte entre los discípulos, excluyendo al tercer príncipe. El elfo dio la orden de comenzar. Hart atacó de inmediato, lanzándose contra Salon sin dudarlo. Mientras intercambiaban golpes, Hart frunció el ceño al darse cuenta de que sus habilidades estaban prácticamente al mismo nivel. Si bajaba la guardia aunque fuera por un segundo, todo terminaría. Supuso que Salon pensaba exactamente lo mismo. Ambos gritaron mientras el combate continuaba, hasta que de pronto se quedaron completamente inmóviles. Los discípulos observaron con sorpresa cómo las dos espadas se rompían al mismo tiempo. Entonces el elfo anunció que el combate había terminado en empate. Ryan cruzó los brazos y elogió a Hart, diciendo que aquel joven caballero era el más fuerte entre ellos. Pero Hart frunció el ceño y preguntó si eso realmente importaba. Si alguien salía a luchar poniendo el nombre de su familia en juego, entonces tenía que ganar a toda costa. El prota puso su mano sobre su hombro y le dijo que no se preocupara, que él ganaría la última ronda y defendería el honor de su familia. Y bueno, después de eso, ambos combatientes comenzaron a caminar hacia el centro del campo. Mientras el príncipe lo observaba con atención, no pudo evitar pensar que aquel debía ser el oponente que habían elegido para él. A simple vista, no parecía gran cosa como artista marcial, lo que hizo que frunciera ligeramente el ceño. Entonces preguntó directamente si provenía de la rama principal de la familia Sigard, a lo que el prota respondió con calma que no, más bien que pertenecía a una rama secundaria. Al escuchar eso, el príncipe chasqueó la lengua con evidente desagrado, pensando que no esperaba haberse obligado a pelear en un combate cuyo resultado parecía tan obvio desde el inicio. De hecho, en su mente había preferido enfrentarse a cualquiera de los otros tres. Acto seguido se giró hacia el elfo y dijo que tenía una sugerencia. Explicó que no creía que Luna y Marta estuvieran agotadas después de sus duelos, así que si ganaba, podría pelear contra ellas después. El elfo respondió que no tenía ningún problema con eso, siempre y cuando lograra ganar primero. Claro, el príncipe
príncipe afirmó con confianza que entonces les prepararan, ya que sentía que ese combate terminaría muy rápido. Incluso pensó que no necesitaría usar su aura y que podía reservar sus fuerzas para después. Tartan observó al elfo y con cierta inquietud le preguntó qué clase de monstruo era ese chico, ya que casi había pasado por alto la presencia debido a lo sutil que era. El elfo respondió que no era tan ciego. Entonces le cuestionó a Tartan por qué no había advertido al tercer príncipe si ya lo sabía, y este último le explicó que el propio príncipe consideraba al prota un incompetente y que aunque estaba destinado a convertirse en un pilar del reino de Owen, aún no había probado la derrota, así que pensó que aquella experiencia sería una buena lección para él. Sin embargo, también reconoció que el tercer príncipe no era ningún inútil y que incluso un espadachín genio no podía derrotarlo con tanta facilidad. El elfo cruzó los brazos y dijo que no pensaba lo mismo. Fue entonces cuando propuso otra apuesta. Tartan, algo molesto pero interesado, le preguntar por los términos y el elfo respondió que esta vez sería algo simple, apostarían bebidas. Tartan aceptó y preguntó por quién aceptaba. El elfo sonrió y dijo que el prota derrotaría al príncipe en 5 ataques. Justo en ese instante el prota sujetó su espada y se lanzó hacia el príncipe sin dudarlo, liberando una corriente de fuego en su avance. El chico lo miró con sorpresa, sin esperar un ataque tan repentino. Antes de que pudiera reaccionar del todo, el prota golpeó su costado provocando que el chico gritara de dolor y cayera de rodillas. El prota comentó que parecía que todo había terminado, mientras el elfo, claramente satisfecho, dijo que ni siquiera había hecho falta 5 ataques. En ese momento el príncipe comprendió entonces que había llegado a conclusiones demasiado rápidas. Ahora entendía por qué lo habían dejado para el final. No era una casualidad, aquel chico era un monstruo. Tartan, todavía sorprendido, preguntó si realmente era solo un aprendiz, ya que sus movimientos y su técnica con la espada eran impecables. El elfo respondió que precisamente por eso había estado tan seguro de su victoria desde el inicio, y añadió que estaba pensando en reservar un lugar elegante para beber. El príncipe, sin embargo, ordenó que se detuvieran y afirmó que aún podía luchar. Tartan le recordó que el duelo había terminado, pero el chico gritó que todavía no había mostrado su verdadero poder y que si lo hubiera usado desde el principio, el resultado habría sido distinto. En ese momento Marta dio un paso al frente y le dijo que dejara de aullar como un perro apaleado. Añadió que si de verdad era un príncipe, debía ser capaz de admitir la derrota y lo comparó con uno de sus amigos. Hart frunció el ceño con molestia al escuchar esas palabras, mientras Luna lo miró con reojo. Por su parte el príncipe reaccionó con sorpresa y preguntó a qué se refería, pero Marta se cruzó de brazos y respondió que solo debía largarse porque había perdido, y Delia intervino entonces ordenándole a que cuidara su lenguaje, ya que estaba hablando con la realeza. Marta respondió con tono burlón, ya que ella tenía sangre en la arma principal de los Sigard, así que todo estaba equilibrado y no había razón para gritar. Rumor dio una palmada fuerte y dijo que ya era suficiente, señalando que debían escuchar la opinión del prota. Aclaró que él era libre de hacer lo que quisiera. El chico respondió que no tenía ninguna razón para seguir luchando, que el duelo ya había terminado y que no estaba dispuesto a pelear por el ego de alguien más. El príncipe gritó entonces que admitía su derrota, pero confesó que había fallado al evaluar correctamente la fuerza de su oponente. Reconoció que lo había subestimado incluso antes de que el combate comenzara. Se sentía tan avergonzado y humillado que apenas podía levantar la cabeza. Clavó su espada en el suelo y pidió pelear una vez más, afirmando que si dejaba las cosas así, se arrepentiría toda su vida. Pidió una última oportunidad. El prota lo miró con sorpresa, ya que no esperaba que se disculpara, y mucho menos que bajara su espada de esa manera. Hasta ese momento había pensado que solo era otro arrogante más. Así que el prota aceptó la petición, dejando claro que ese sería su último combate. El príncipe respondió de inmediato que por supuesto estaba de acuerdo. Al tomar su espada, el príncipe miró su colgante y pensó que su arrogancia le había impedido reconocer el talento que tenía frente a él, y que esa había sido la verdadera razón de su derrota. Esta vez decidió darlo todo, activó su maná, lo que sorprendió a todos los presentes. Tartan gritó a reconocer la técnica, pero el chico declaró que ya no era momento de ocultar su fuerza, que quería luchar a plena potencia. El demonio sonrió con desprecio y lo llamó idiota por no esconder su poder. El prota respondió que podía derrotarlo otra vez. El demonio divertido señaló que su aura era mucho mayor y que en realidad era más fuerte. El prota preguntó si quería apostar y el demonio aceptó sin dudarlo. El sistema mostró la oferta: derrotar al tercer príncipe del reino de Owen. Si tenía éxito, obtendría 4 puntos en todas las estadísticas. Si perdía, recibiría una penalización de ira de 10 puntos. El prota adoptó una postura firme y el príncipe anunció que comenzaría. Se impulsó desde el suelo y se lanzó al ataque. El combate continuó mientras todos observaban con confusión. El príncipe sentía que estaba dando todo de sí, pero aún así no lograba superarlo. Reconoció que aunque era un genio, la palabra monstruo le quedaba mucho mejor. Decidió entonces mostrar su mejor técnica. El prota observó con atención y reconoció la técnica de espada transmitida únicamente entre los herederos del reino Owen. Por la energía que liberaba, estaba claro que apostaría todo en ese ataque. Dio permiso para que atacara. El prota pensó que había memorizado todas las técnicas del tercer príncipe, así que usó la técnica de las 1000 llamas, la primera llama, Ciclia. El príncipe, por su parte, se sorprendió al ver el aura dorada y pensó que no podía rendirse todavía, ya que aún tenía una técnica en reserva. Ambas energías chocaron violentamente. El príncipe sintió que su aura había sido repelida, pero creyó que aún podía lograrlo. Sin embargo,
el prota permaneció firme. Cuando el príncipe activó su maná una vez más, cayó de rodillas por segunda vez y el elfo anunció entonces que el prota era el ganador. El príncipe observó su espada rota y comprendió que aunque tenía ventaja en velocidad y fuerza, no había sido capaz de atravesar su aura. Extendió la mano y le agradeció el combate, afirmando que había aprendido mucho y admitió su derrota total. Se disculpó por haberlo subestimado y reconoció que le faltó visión. El prota respondió que no había problema. El príncipe entonces preguntó cuántos años tenía. Al escuchar que había cumplido 14 ese año, el chico suspiró profundamente y dijo que había perdido contra alguien más joven y con menos experiencia. Extendió su mano y le pidió que la tomara. El chico preguntó qué era aquello y el príncipe abrió la palma, explicando que era una prueba de que el tercer príncipe de Owen cumpliría cualquier petición que él hiciera en el futuro. Añadió que aunque había perdido el duelo, en realidad había sido una revelación para él, como si hubiera alcanzado una especie de iluminación y que se sentía realmente afortunado de haber perdido contra alguien como él. Y bueno, después de todo aquello, él comenzó a alejarse con calma, mientras decía que estaba seguro de que volverían a encontrarse. Esperaba que para entonces aún pudiera seguir siendo mejor que él. En el fondo pensaba que sería divertido intentar mantenerse su ritmo. Fue en ese momento cuando el príncipe se giró hacia el instructor y dijo que ya había perdido, por lo tanto él había ganado la apuesta. El elfo respondió con sencillez felicitándolo y acto seguido se acercó al duque Tartan para decirle que ya era hora de regresar. Tartan asintió respetuosamente y respondió afirmando, mientras el príncipe añadía que acababa de decidir que tenía algo urgente que atender. Mientras tanto el prota comenzó a bajar del lugar y en su mente no pudo evitar recordar su vida pasada, cuando siempre le habían dicho que no existía un precio por cumplir su verdadero destino. Entonces se preguntó si su extraña sensación era lo que sentía al recibir finalmente la recompensa por haber ganado. Le resultó una emoción difícil de describir. Tiempo después, ya en el palacio, Glenn preguntó si esa había sido la lección que había aprendido de aquel duelo. El príncipe respondió que sí, admitió que de forma ingenua había creído que era el mejor. Sin embargo, el prota lo había obligado a replantearse muchas cosas y además había sido como enfrentarse a un verdadero maestro de la espada. Había participado en incontables duelos a lo largo de los 6 reinos, pero aquella había sido la primera vez que se encontraba con un espadachín como el prota. A pesar de ser más joven que él, había muchísimo que podía aprender de su forma de luchar. Glenn respondió que lo comprendía. El príncipe explicó que por eso mismo había querido regresar lo antes posible tras aquella reunión, ya que se sentía extremadamente motivado para entrenar y para enseñarle a su cuerpo todo lo que había aprendido observando al prota. Glenn aceptó y añadió que debía transmitir su gratitud al rey en su nombre. El chico agradeció todo lo que había recibido. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo partiera a caballo. Durante el trayecto, Tartan llamó al príncipe y cuando este le preguntó qué ocurría, el duque mencionó que había revelado todas sus cartas ocultas, incluso utilizando la técnica de espada París durante su combate con el prota. Así que le preguntó si no creía que se había excedido un poco, recordándole que ocultar la fuerza era algo importante. Pero el príncipe respondió que sabía que se había excedido un poco, pero Glenn intervino, diciendo que haberle dado esa medalla también había sido una buena decisión. Sin embargo, el príncipe lo interrumpió de inmediato y explicó que en realidad el prota había mostrado una auténtica misericordia en ese momento. Pudo haberse enfadado por haber sido tan subestimado, pero aún así accedió a una petición completamente egoísta. Por eso había decidido corresponderle del mismo modo. Además añadió que el prota también había mostrado su técnica secreta. Tartan coincidió con él, pero el príncipe volvió a interrumpirlo para aclarar que aquella tableta era en realidad una forma de establecer un vínculo. Cuando Tartan le preguntó a qué se refería exactamente, el chico explicó que con habilidades tan sobresalientes y un carácter tan firme, estaba convencido de que aquel joven se convertiría en alguien importante en el futuro, incluso viniendo de una rama colateral de la familia. Establecer una relación con alguien así podría serle de gran utilidad más adelante. Por su parte sonrió al escuchar aquello y pensó que había crecido en una familia real, así que si ni siquiera podía analizar situaciones como esa, entonces no serviría de nada. Mientras tanto, no pude evitar preguntarse hasta dónde habría llegado el prota para cuando se reencontraran. Mientras tanto, en ese instante, Ran comentó que debía sentirse orgulloso de que su nieto hubiera sido reconocido por el príncipe de un reino vecino. Glenn, algo confundido, le preguntó de qué estaba hablando. El tipo respondió que solo estaba pensando en voz alta, pero que hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan amplia en su rostro. Glenn se tocó la cara y preguntó si estaba sonriendo, a lo que el tipo afirmó que sí, explicándole que había estado sonriendo desde que el tercer príncipe mencionó el nombre del prota. Glenn respondió que seguramente se estaba haciendo viejo y por eso veía cosas donde no las sabía. Pero bueno, el tipo cambió de tema y mencionó que el líder aún estaba preocupado por las palabras del duque Tartan, preguntándose qué pensaba hacer al respecto. Recordó que Tartan se había presentado ante él, diciendo que tenía una conversación privada, ajena a lo mencionado en la carta del príncipe. Se trataba de un mensaje del gobernante del reino de Owen, Lacrosse Owen II, donde indicaba que los 5 demonios
demonios habían comenzado a moverse de nuevo. Pero dejando eso de lado, el elfo dijo que todos habían trabajado duro en la batalla contra los caballeros de Owen y que parecía que estaban listos para avanzar al siguiente paso, por lo que planeaba darles un entrenamiento especial la semana siguiente. Uno de los chicos preguntó qué clase de entrenamiento especial sería, y Dorian, visiblemente nervioso, preguntó qué tipo de entrenamiento era ese. El tipo respondió que en realidad, quizá entrenamiento no era la palabra adecuada. Iban a enfrentarse a una batalla real. Les advirtió que debían estar preparados porque habría derramamiento de sangre. Explicó que justo al sur de las tierras de Sigar se habían asentado hordas de recolectores de tributos, además de los conocidos bandidos de montaña, que se hacían llamar las garras del tigre de nieve. Había muchos otros grupos que se beneficiaban cobrando permisos para pasar por el sendero montañoso. Según los informes, su crueldad había ido en aumento. Habían comenzado a atacar comerciantes y asesinar personas. Uno de los estudiantes preguntó si la misión era solo intimidarlos, pero el elfo respondió que al principio eso había sido la idea. Sin embargo, cuando le preguntaron por qué habían pasado y si los objetivos habían cambiado, el elfo los interrumpió y explicó que no podían simplemente saltarlos. Recientemente, esos bandidos habían sitiado una aldea al sur de las montañas, eliminando a todos sus habitantes, y luego lo habían incendiado todo antes de huir. Los estudiantes gritaron aterrados al escuchar eso, y el elfo aclaró que su misión ahora era erradicarlos por completo. Aunque muchos eran simples maleantes, varios sabían controlar el aura, así que no debían bajar la guardia. Les ordenó prepararse, ya que partirían la noche siguiente. Y bueno, vemos como más tarde Luna se encontraba entrenando por su cuenta, cortando hojas de los árboles con su espada una y otra vez. Mientras lo hacía, pensó que había decidido practicar su postura antes de la misión del día siguiente. Sin embargo, algo no terminaba de salir bien. En su mente aparecieron los movimientos del prota, esas estocadas tan flexibles y suaves que él ejecutaba con naturalidad, y al compararlas con las suyas, no lograba entender qué era lo que estaba haciendo mal. Luna levantó la mirada hacia la montaña elevada y pensó que estaba frustrándose consigo misma. Mientras tanto, el prota también estaba entrenando en ese momento. Por un instante, Luna consideró ir a pedirle un consejo, pero enseguida negó con la cabeza. No quería molestarlo, tenía que arreglársela sola. Tras un rato más de práctica, subió por la pendiente y se dejó caer, pensando que aunque se sintiera más débil que antes, sus movimientos definitivamente se habían vuelto más fluidos. Decidió que eso sería suficiente por ese día. Entonces se preguntó si el prota todavía estaría entrenando ahí. Quizá podría pasar a despedirse antes de regresar a casa. Recordó las palabras sobre llevar helado y pensó que debió volver temprano el fin de semana. Se giró, recordando que quería llegar pronto a casa, y decidió que hablarían al día siguiente y compartirían el helado al mismo tiempo. Justo cuando habló en la esquina, escuchó que alguien la llamaba. Luna se dio la vuelta y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de miedo. Y Siria apareció sonriendo, diciendo que hacía mucho tiempo que no se veían. Luna gritó su nombre completamente alterada. Él se acercó y comentó que de alguna manera parecía que no estaba feliz de ver a su propio hermano, y que siendo honesto, eso le resultaba un poco triste. Luna comenzó a temblar y Siria le dijo que estaba seguro de haberle dicho antes que no pusiera esa cara. Entonces se arrodilló frente a ella y comentó que, por cierto, parecía que el entrenamiento del elfo le había hecho bien, ya que se había vuelto mucho más fuerte de lo que él esperaba. El tipo comentó que estaba orgulloso de ella, de Luna. Sin embargo, enseguida preguntó si no estaría pensando en ir a la guerra y arriesgar su vida. Luna dio un salto hacia atrás y gritó aterrada. Siria, con un tono despreocupado, preguntó si había olvidado tan rápido todo lo que él le había enseñado, añadiendo que parecía que necesitaba un recordatorio. Preguntó el nombre de su ardilla mascota. Luna, temblando, solo alcanzó a decir hermano. Entonces Siria sacó la ardilla y sonrió, afirmando que ahora seguramente lo recordaría todo. Dijo que la muerte de Rubí serviría como recordatorio de todo lo que pasaría si no lo obedecía. Luna gritó aterrada, pidiéndole que se detuviera. En su mente regresaron las imágenes del cuerpo de la ardilla y el rostro de su hermano. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas, gritando desesperada. Se cubrió los oídos con las manos mientras seguía gritando. Y Siria se inclinó hacia ella para decirle que su vida le pertenecía, hasta que llegara una ocasión especial. No debía ni siquiera pensar en arriesgarla. Todo lo que tenía que hacer era seguir con vida hasta que él decidiera lo contrario. De pronto, una explosión interrumpió el momento y el prota apareció frente a Luna, mirando a Siria con evidente desagrado. Preguntó quién era. Siria sonrió y respondió que no era costumbre pedir el nombre de alguien sin presentarse primero, y añadió que había sido grosero al interrumpir una conversación ajena de manera tan abrupta. Pero el prota comentó que era de mala educación inclinarse sobre una chica en un callejón estrecho, y preguntó si acaso era un ladrón o si estaba planeando hacerle algo. Tras pensarlo un momento, Siria dijo que podía entender que la situación se viera extraña desde afuera, pero que en realidad él era su hermano mayor. El prota miró a la chica, que seguía temblando de miedo mientras se sujetaba la cabeza, y notó lo aterrada que estaba. Se preguntó si realmente era su hermano mayor. Siria levantó las manos y dijo que quizá había exagerado un poco la broma, ya que estaba muy feliz de verla después de tanto tiempo. El prota preguntó si estaba diciendo que el roedor aplastado frente a ella había sido solo una broma. Siria rió nerviosamente, dándose cuenta de que lo había visto, y dijo que no era una ardilla real, sino solo un juguete. Le mostró sus guantes limpios, asegurando que no había ninguna mancha en sus manos y que jamás mataría una ardilla viva. El prota comprendió de inmediato que había evaporado la sangre y la carne usando su aura. Después de eso, Siria colocó una pequeña caja en el suelo y dijo que solo había venido a traerle algunos regalos a su hermana y que pronto partiría a una misión larga. Miró a Luna y comentó que tenía un amigo realmente maravilloso
misericordioso y que siguiera mejor que siguieran siendo buenos amigos. Se despidió con un gesto en la mano, se disculpó si su broma había sido demasiado lejos y luego se marchó. Por su parte, el prota reconoció a ese hombre, era un espadachín genio de la casa Sion y uno de los 12 monstruos con potencial para convertirse en los próximos emperadores del continente, la espada Shur. Solo había escuchado hablar de él una vez antes de su reencarnación y esa era la primera vez que lo veía en persona. Era un psicópata que fingía ser un héroe misericordioso y desprendía al mismo lo repulsivo que Darius. Después de eso, el prota le ofreció la mano a Luna y se ofreció a acompañarla. Llegaron hasta el carruaje y la chica le agradeció por haber ido a despedirse y le aconsejó que se fuera a dormir temprano ya que partirían al día siguiente. Luna subió en silencio al carruaje y se marchó mientras pensaba en todo lo que había ocurrido y sus pensamientos no le abandonaron ni siquiera al llegar a casa. Abrió la caja que su hermano había traído y pensó que había reaparecido, pero que no había cambiado en absoluto. Recordó cuando era niña y acudía a él con los brazos arañados por su mascota, intentando convencerlo de que no pasaba nada, que Ruby solo estaba nerviosa porque estaba embarazada. Sin embargo, él había actuado porque no era correcto que su querida hermana fuera herida por una bestia. Y no solo eso, incluso la amenazó, diciendo que si le contaba a sus padres, los mataría a ellos también. No necesitaba ni una casa, destruiría todo y quemaría a todos, excepto a ella. Fue entonces cuando Luna comprendió que si guardaba silencio, nadie resultaría herido. Todo estaría bien si simplemente callaba. Y al llegar a la academia, pensó que no habría otros marginados como ella, que nadie más sufriría. Pero entonces apareció alguien con quien podía compartir su dolor. Conoció al prota, aprendió lo amable que era, cuánto se esforzaba y cuánto sufrimiento había soportado. Al verlo cambiar a través de la perseverancia y ganarse el respeto de los demás, pensó que ella también podía cambiar. Trabajó junto a él para hacerlo realidad. Sin embargo, parecía que eso era simplemente imposible. Todo estaba bien mientras pudiera soportarlo todo. Y bueno, al día siguiente partieron hacia las tierras más al sur del dominio de los Sigar, rumbo a la aldea Hartan. El elfo les dijo que pasarían la noche ahí y los felicitó por haber atravesado la puerta dimensional. Todos estaban cansados, así que debían descansar, ya que esa sería su última oportunidad de relajarse antes de la misión. Y vemos cómo fueron recibidos amablemente por un representante del pueblo, quien se ofreció a guiarlos hasta sus habitaciones. Una vez que el prota se instaló en su alojamiento temporal, agradeció al demonio, ya que si no le hubiera dado esa pista al día anterior, no habría notado nada, no sabría que alguien estaba ocultando su presencia. Y el demonio comentó que solo quería ayudar un poco a su fuente de helado y se quedó pensativo. Ese hombre no regresaría pronto, ya que se dirigiría a una misión larga, pero Luna claramente se sentía incómoda con él. El demonio le dijo que le entregara su cuerpo y que él iría a matar a ese idiota en un instante. Afirmó que un verdadero guerrero exigía el doble y se vengaba 10 veces más, comentándole que esa chica le había abierto un mundo llamado helado y que haría cualquier cosa por ella. Claro, pensando que bromeaba, el prota se negó, pero el demonio señaló que hablaba completamente en serio. El prota respondió que incluso si decía la verdad, seguía oponiéndose, ya que eliminarlo no cambiaría lo que Luna ya había sufrido. Ella estaba profundamente traumatizada. Y bueno, días después de dejar las tierras de los Sigars, llegaron a una aldea destruida por las garras del tigre de nieve. En cuanto pusieron un pie ahí, algunos no pudieron evitar sentir náuseas ante la escena. Casas destruidas y cuerpos calcinados estaban esparcidos por todas partes. Hart observó nervioso los cadáveres que pasaban y el prota pensó en lo cruel que era todo aquello. Miró a Marta y por su reacción quedó claro que a ella no le importaban en absoluto. Y bueno, al observar la escena, al prota no le costó llegar a una conclusión clara. Marta debió haber visto una gran cantidad de cadáveres en el pasado o directamente haber acabado con muchos, porque su reacción era completamente fría. Sin embargo, al darse cuenta de que uno de los miembros del grupo no estaba presente, se detuvo de inmediato y comenzó a mirar a su alrededor. Entonces se preguntó dónde estaba Luna. Mientras tanto, Luna se había acercado a una casa cercana y permaneció observando el cuerpo calcinado de un hombre que, aparentemente, había intentado escapar antes de morir. La escena la dejó completamente horrorizada y un fuerte malestar le revolvió el estómago. Poco después, el elfo reunió a todos y explicó que la banda de las garras del tigre de nieve era responsable de toda aquella desgracia que estaban presenciando. Les pidió que grabaran esa escena en su memoria y que jamás la olvidaran. Acto seguido sacó un silbato silencioso y explicó que no produciría ningún sonido aunque soplaran en él. Solo las personas entrenadas de una forma especial podrían escucharlo. Si ocurría algo peligroso, debían usarlo y recibirían ayuda. Le entregó un silbato a cada uno y les recordó que las espadas de sus enemigos no conocían a misericordia. Aún así, antes de recurrir al silbato, debían intentar resolver todo por sus propios medios. Tenían que aprender a luchar sin ayuda externa. Si se presentaba la oportunidad, debían eliminarlo sin dudar. Luna se estremeció al escuchar eso, mientras los demás respondieron al unísono que lo habían entendido. Después de eso, el elfo les pidió que se dividieran en grupos bajo el mando de los mejores estudiantes. Marta estaría al frente del grupo A. Har lideraría el grupo B, llevándose 3 o 4 personas cada uno. Mientras tanto, Luna bajó la mirada hacia su espada y recordó las palabras de su hermano. Él le había dicho que nunca olvidara que ella le pertenecía, que no debía hacer nada que pudiera dañarla y que si llegaba a resultar herida, él acabaría con los responsables. El prota le sacó esos pensamientos desagradables y le sugirió que se uniera a un grupo. Luna dudó al principio, pero finalmente aceptó. Salieron juntos a buscar al enemigo. Mientras avanzaban, el prota miró hacia la cima del monte Routing y pensó que desde ahí sería más fácil evaluar la situación desde arriba. Además,
además ofrecer una mejor vía de escape y ocultamiento, ya que el enemigo estaría en desventaja. Era el lugar perfecto para cubrirse. Y precisamente porque era el lugar perfecto, concluyó que no se esconderían ahí. Nunca elegirían una solución tan obvia, sabiendo que estaban siendo cazados. Seguramente habían tenido en cuenta que los perseguidores predecerían esa elección. Eso significaba que, irónicamente, ese cerro era su única opción. Aunque parecía bastante abierto, era posible que existiera espacio debajo. Damon le dijo a Luna que iría ahí para inspeccionar todo y dejaría el bosque a los otros escuadrones. Ella estuvo de acuerdo y comenzó a dirigirse hacia la colina, mientras él observaba con una expresión cargada de preocupación. El demonio, por su parte, notó de inmediato que estaba muy inquieto por el estado de ella y sugirió que quizá debía hablar con Luna. El chico respondió que ni siquiera sabía qué decirle y además se trataba de un asunto familiar. Mientras la seguía, pensó que ni siquiera él entendía sus propios sentimientos por Siria, así que no era precisamente un buen consejero familiar. Sin embargo, sí sabía lo que Siria le había hecho a Luna y en cuanto tuviera la oportunidad, debía resolver ese problema. Al acercarse al borde del acantilado, el prota miró hacia abajo y comprobó que todo era tal como lo había pensado. Había un matorral ahí que no era visible desde afuera. Era bastante extenso y además parecía que las huellas humanas habían sido cuidadosamente borradas. Eso podría engañar a principiantes, pero su presencia sí es evidente por las ramas rotas de los árboles. Rápidamente se agachó y examinó la nieve, pensando que era imposible convertirse en el mejor asesino simplemente matando objetivos uno tras otro. Rastrear, investigar y recopilar información eran habilidades igual de importantes. Había que ser un profesional en todos esos aspectos. Aquellos tipos podían engañar a un cazador común, pero ese tipo de trucos no servirían contra él. Se puso de pie y compartió su conclusión con la chica. El escondite de los bandidos debía estar cerca, así que le pidió que lo siguiera con cuidado, hasta el punto de que ni siquiera se escuchara su respiración. Avanzaron lentamente y comenzaron a inspeccionar el área. El prota notó varias trampas cerca de los árboles y lograron evitarlas sin problemas. No tardaron en aproximarse al campo de los bandidos y se ocultaron detrás de unos arbustos. Tal como había supuesto, no habían preparado nada especial más allá de las trampas en la entrada. Lo más probable era que creyeran que nadie se atrevería a llegar tan lejos, a pesar de la gran cantidad de huellas. Claramente los habían subestimado. Tal como sospechaba, el campamento estaba dentro de una cueva bajo la colina. El prota salió con cuidado de su escondite y observó a un muchacho demacrado que yacía cerca de la entrada. Se preguntó si era un rehén. Los bandidos que custodiaban el acceso tenían cuerpos bastante fuertes, pero no emitían ningún aura. Eran simples guerreros comunes. El hombre grande que estaba cerca del rehén parecía suficientemente fuerte como para ganarse la vida con una espada. El resto de los bandidos debían encontrarse adentro, ya que no tenía sentido dejar a un rehén con un simple guardia. Era muy posible que toda la banda estuviera esperando en el interior. Entonces se preguntó si debía usar el silbato. Podía retirarse y reunirse con el escuadrón principal antes de atacar, pero el rehén estaba en un estado crítico. A ese ritmo podía colgar los tenis antes de que llegara la ayuda. Como aún no habían sido detectados, la mejor opción era sacar al rehén antes de ser descubiertos e intentar encargarse del resto en silencio. Luna, por su parte, observó al muchacho con preocupación evidente. En ese momento el prota trajo su atención y le dijo que no se angustiara tanto. Podían salvarlo, pero necesitaría su ayuda. En cuanto le diera la señal, ella debió bloquear el sonido y él se encargaría del resto. Le preguntó si podía hacerlo. Decidida a cambiar tanto como él, Luna se armó de valor y aceptó ayudar. Justo entonces, uno de los bandidos bostezó y se quejó de lo cansado que estaba, preguntándose cuánto tiempo más tendría que permanecer ahí. Para su sorpresa, una chica salió del bosque y los bandidos se alarmaron. Ella activó su aura en silencio y levantó una barrera ultrasónica que bloqueó el sonido. Debido a eso, los bandidos dentro de la cueva dejaron de oír incluso sus propias voces. Era el turno del prota. Salió corriendo de su escondite con la idea de eliminar primero a esos dos antes de enfrentarse al más fuerte. Pasó entre ellos y le hundió su espada a la altura de sus cuellos, deteniéndose de golpe. Luna levantó la cabeza horrorizada cuando la cabeza de uno de los bandidos salió volando justo por encima de ella. Aquella escena fue el detonante que la hizo recordarle a los pequeños animales que habían muerto a manos de su hermano. El pánico le invadió, se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar. El prota se puso nervioso al notar que la barrera empezaba a desvanecerse y que todo el plan estaba a punto de fracasar. Si seguían así, serían descubiertos. Uno de los bandidos aprovechó su debilidad y se lanzó hacia ellos. Luna no reaccionó ante la espada que se acercaba, pero justo antes del impacto, el prota derribó al bandido y lo inmovilizó contra el suelo, ordenándole que guardara silencio. Si abría la boca, le cortaría la garganta de inmediato. Le dijo que respondiera a sus preguntas o le cortaría un dedo. El bandido apretó los dientes con nerviosismo. El prota miró a Luna y notó que aunque seguía temblando, había logrado mantener la barrera de maná. Gracias a eso, habían sobrevivido. Lo había hecho bien, aunque hubiera entrado en pánico. Y bueno, después de eso, Luna se movió de inmediato para liberar al rehén, mientras el prota comenzaba a interrogar al bandido que había inmovilizado. Este confesó que era miembro de las garras del tigre de nieve y reveló que había alrededor de 39 de ellos repartidos por el bosque, además de que mantenían a otro rehén con vida. El prota ya había supuesto algo así, pero entonces el muchacho añadió que la rehén era su hermana menor. Con una voz temblorosa les pidió que la salvaran. Luna, sin dudarlo, le aseguró que no se preocupara tanto y que harían todo lo posible, pero el prota le advirtió que no debía hacer promesas de ese tipo, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Él no pudo hacer nada para detenerla y comenzó a elaborar un plan. Podían eliminar a los bandidos, pero si querían rescatar a los rehenes con vida, sería mejor pedir refuerzos. Después de todo, eran casi 50.
sin contar al líder. Incluso para ellos sería una tarea complicada. Fue entonces cuando Luna sugirió usar el silbato. Sin pensarlo demasiado, sopló con todas sus fuerzas. El prota notó mentalmente que estaba muy cerca de ella, pero aún así no escuchó absolutamente nada. Debía haber una razón por la cual el elfo les había entregado aquel objeto. De pronto, la voz del líder de los bandidos resonó desde el interior de la cueva, ya que al parecer había escuchado el silbato y dio la alarma, lo que sorprendió enormemente al prota. De verdad, alguien tenía los sentidos lo suficientemente desarrollados como para escucharlo. Ni siquiera él era capaz de percibirlo. Luna apartó rápidamente al muchacho, mientras el prota sujetaba al bandido capturado y avanzaba para enfrentar a los enemigos, manteniendo la hoja de su espada contra el cuello. El líder de la banda preguntó cómo un niño tan joven había llegado hasta ahí y causado tanto alboroto. También quiso saber a quién intentaba llamar con ese silbato. El prota respondió que no era asunto suyo y propuso un intercambio de rehenes. Si le entregaba a la chica, él liberaría al bandido. El anciano soltó una carcajada y dijo que no le importaba en absoluto si ese idiota moría. Era un inútil a diferencia de la rehén. Le ordenó que bajara su espada. Uno de los bandidos apuntó amenazadoramente a la chica, provocando que ella gritara de miedo y que la furia se encendiera dentro del prota. Le ordenó a Luna que se diera vuelta y esperara hasta que él diera la señal. Después de eso, el bandido fue eliminado y sus compañeros avanzaron, pero ya era demasiado tarde. El prota lanzó su espada con fuerza y esta voló directamente hacia el hombre que sostenía a la chica. El impacto lo hizo gritar de dolor y el prota dio la señal a Luna para que creara una niebla de escarcha usando su aura. Ella reaccionó al instante, tocó la nieve y una nube blanca se expandió rápidamente. La niebla redujo de forma drástica la visibilidad de los bandidos y Damon aprovechó la oportunidad, corrió hacia la cueva, tomó a la chica y escapó junto a Luna. Cuando la niebla comenzó a disiparse, los bandidos descubrieron una pérdida y se lanzaron a su persecución. A juzgar por su reacción, aquella niña debía ser muy importante para ellos. Y bueno, tras un tiempo encontraron un lugar seguro. Como los niños estaban congelados y dormidos, no podían continuar avanzando. El prota expresó que no sabían qué podrían hacer los bandidos con la aldea y propuso encargarse de ellos ahí mismo. Pese a la diferencia numérica, le dijo a Luna que protegiera a los niños, pero ella se negó a dejarlo ir solo, especialmente porque su brazo estaba herido. Ella se opuso con firmeza. El prota intentó tranquilizarla, asegurándole que estaba bien y que acabaría con ellos rápidamente para volver enseguida. Sin embargo, Luna seguía negándose. Era demasiado peligroso luchar en ese estado y además los instructores llegarían pronto. Solo tenían que esperar. Pero él la interrumpió, se agachó para quedar a su altura y le dijo que una pelea real daba miedo y que lo entendía perfectamente. Incluso los espadachines experimentados podían sentir temor y más aún ellos. Sin embargo, había algo mucho más aterrador. No poder hacer nada debido al miedo. Aquellos hombres debían haber cometido actos terribles e imperdonables. Entre los muertos seguramente había personas que solo intentaban proteger su hogar y otras que habían luchado hasta el final por quienes amaban. Así que no podían permitir que esas muertes fueran en vano. Eran espadachines de la casa Sigard y debían cumplir con su deber hasta el final, por el bien de quienes se sacrificaron y para proteger a los que aún seguían con vida. El prota admitió que no sabía qué le había hecho a su hermano, pero cuanto más miedo sentía, más grande se volvía su sombra sobre ella. El miedo la arrastraría cada vez más profundo. Si no hacía algo, solo ella podía protegerse a sí misma y a las personas que le importaban. Entonces sacó algo debajo de su ropa y lo colocó en su mano, diciendo que el siguiente paso dependía de su decisión. Tras eso, tomó su espada y se dirigió de nuevo hacia el campamento de los bandidos, diciéndole que dejara de quedarse en su sombra. Esas palabras hicieron que las lágrimas se acumularan en los ojos de Luna. Ella quería cambiar, quería liberarse de esa presión constante, no quería seguir viviendo encadenada al pasado. Mientras tanto, vemos como el prota atacaba sin piedad a los bandidos, lo que provocó inquietud entre ellos. No podían detenerlo, aunque solo era un niño. El líder de la banda no comprendía por qué eran incapaces de derrotarlo. De pronto, uno de los bandidos se lanzó desde arriba para atacarlo, pero el chico saltó a un lado y esquivó el golpe. El líder aprovechó la apertura y atacó por detrás, pero al golpear sintió que algo no encajaba. Miró al frente sorprendido. El muchacho ya no estaba ahí. El prota aperció su espalda y le preguntó si pensaba seguir esperando el momento adecuado como un cobarde. Sin darle tiempo a reaccionar, lo remató y avanzó hacia los demás. Los bandidos aterrados comenzaron a llamarlo monstruo, incapaces de comprender cómo alguien tan joven podía poseer semejante poder. El prota les ordenó rendirse, ya que su líder había muerto. En ese momento algo afilado voló hacia él, pero logró desviar el ataque con su espada. Entonces apareció el verdadero líder de los bandidos, Vulcan. Soltó una risa burlona y dijo que todo aquello era ridículo. ¿Cómo podían morir a manos de un niño así? Si intentaban unirse a la Alianza del Norte y el Sur después de eso, solo se convertirían en el hazmerreír. Observó el prota y comentó que parecía rico, seguramente proveniente de una familia adinerada, lo cual lo hacía aún mejor. Se lanzó al ataque exclamando que temía que sus regalos no fueran suficientes, pero que al parecer los cielos no lo habían abandonado. Lanzó un puñetazo y gritó que serían excelentes rehenes. El golpe enalzó al prota contra la pared y en ese instante quedó claro para él que ese hombre era sin lugar a dudas el verdadero líder de las garras del tigre de nieve. Pero bueno, lamentablemente es momento de terminar con el resumen, así que si quieren que traiga la siguiente parte ya saben qué hacer. Primero y muy importante, suscríbanse, déjenme su poderoso like y un comentario con la frase retornado, así saber que se quedaron hasta el final. Eso es todo por mi parte y sin más, soy Jornat.